El contador de sueños. Bienvenidos al Contador de Sueños. Esta noche comenzamos con la triste, extraña y, en ocasiones, francamente peligrosa vida de un hombre cuyo trabajo consistía en hacer reír a los demás. El bufón medieval, el sombrero flexible, las campanillas, los chistes. Todo suena muy divertido hasta que te das cuenta de que un chiste malinterpretado podía enviarte directamente al calabozo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde diferentes partes del mundo. Ahora, apaga las luces y déjate llevar por el viaje de esta noche. ¿Quieres ser bufón de la corte? ¡Qué pena! Nadie quiere ser bufón. No es algo para lo que te prepares. Es algo que te sucede, como la peste o nacer zurdo en un mundo de espadas. La mayoría de los bufones no empezaron soñando con hacer malabares con nabos delante de aristócratas malhumorados. A menudo no eran elegidos por su ambición o su currículum, sino por algo único que tenían. Quizá cojeaban, eran jorobados o tenían una voz aguda. Quizá eran inusualmente inteligentes, inusualmente raros o inusualmente bajos. En cualquier caso, alguien importante lo señaló y dijo, ese, es divertido, quedémonos con él. Enhorabuena. Tu personalidad ha sido reclutada. A veces empezaba con un simple chiste. Hiciste reír a un noble una vez en un banquete, probablemente por accidente, resbalaste en el barro o te burlaste de un varón rival lo suficientemente alto como para que se oyera a la mañana siguiente. No has vuelto a tu cabaña de campesino. Estás en el castillo, donde te han entregado un sombrero con cascabeles y una nueva descripción de tu trabajo. Ser entretenido para siempre. Otras veces te compraban. Sí, comprado. Los señores a veces coleccionaban bufones como coleccionaban animales exóticos o copas de gran tamaño. Si eras especialmente ingenioso o tenías un aspecto extraño, podías ser regalado de una corte a otra, como un obsequio envuelto en sarcasmo. No solicitaste ser bufón. Fuiste elegido de la misma manera que se elige un pollo para el guiso, de repente y sin consulta. Y a partir de ese momento, tu vida ya no te pertenecía. Eras el dispensador de risas designado, sacado a relucir durante los banquetes, convocado durante las tensas reuniones políticas y exhibido como una mascota cuando venían diplomáticos extranjeros. No podías decir que no. No podías marcharte. A menos que quisieras volver a la granja o, peor aún, que te confundieran con un vagabundo y acabaras en el cepo. Porque en el mundo medieval, un hombre sin trabajo, sin tierras y sin un propósito estaba pidiendo a gritos que lo arrestaran por existir. Así que sí, en teoría, eras un artista, pero en realidad eras una máquina de chistes a tiempo completo, con mucha presión y mal pagada, a sueldo de gente que podía azotarte por un mal momento. Y así es como funcionaba la audición. Puede que no estés en el escenario bajo los focos, pero no te equivoques, en la corte medieval siempre estás actuando. Ser bufón no es un trabajo al que te presentas, es tu existencia. Comes, duermes y respiras entre nobles, pero nunca eres realmente uno de ellos. Eres su entretenimiento, su curiosidad, su escenario hipotético, el apoyo emocional de la corte. Una rareza. No se te permite ser invisible. Todos te ven y esperan algo en el momento en que lo hacen. Una broma, un giro, un insulto ingenioso a costa de otra persona, eres, en esencia, el número novedoso más agotador del mundo. Siempre a una sonrisa de ser llamado aburrido. Incluso cuando no te llaman oficialmente para actuar, sigues siendo observado. Al caminar por el gran salón, mejor pavonearse. Al pasar por la mesa de la reina durante la cena, mejor guiñar el ojo o hacer una reverencia irónica. Si te sientas solo en un rincón durante 5 segundos, alguien dirá, ¿por qué el bufón no está haciendo tonterías? Y Dios no permita que muestres una emoción humana real. La tristeza que incomoda a la gente. Peligroso, reflexión silenciosa, sospechoso. Si no estás sonriendo como un idiota mientras bailas a medias sobre un pie, asumen que estás planeando una traición. Peor aún, vives en el palacio, pero no como un príncipe. Duermes en algún lugar cerca de las cocinas o metido en un armario de repuesto que antes albergaba escobas. Tus aposentos están lo suficientemente cerca como para oír todas las risas, pero nunca te incluyen en ellas. Comes lo que sobra, vistes lo que te dan. Existes como un elemento de diversión, no como una persona.
Y si alguien importante está aburrido o irritable, ¿adivina a quién llaman para solucionarlo? A ti. Si la partida de caza de un noble fracasa, si la bodega se queda sin vino, si el perro favorito del rey tose de forma extraña, alguien vendrá a llamar a tu puerta a medianoche para que hagas algo divertido. No se te permite ser tú mismo. Solo se te permite entretener. Lo que significa que la línea entre tu verdadero yo y tu persona se vuelve tan borrosa que olvidas quién eras antes de las campanas, los chistes y las sonrisas forzadas. En la corte medieval, no solo llevas el traje, tú eres el traje. Y créeme, el espectáculo nunca termina. Ser bufón parece divertido hasta que te das cuenta de que se te exige ser gracioso constantemente. No puedes desconectar, no tienes días tranquilos. No puedes tener estados de ánimo. Se espera que toda tu identidad sea una risa interminable. No importa lo que esté pasando en el mundo o en tu propia vida. ¿Tu descripción del trabajo? Ser gracioso a demanda. Incluso si el duque acaba de enterrar a su tercera esposa, incluso si el reino está en guerra, incluso si te despertaste con dolor de muelas y la moral por los suelos. No importa. Se espera que hagas malabares, cuentes un chiste o te caigas de bruces con elegancia. No hay presión, ¿verdad? Y ni se te ocurra reutilizar chistes. Al fin y al cabo, son nobles. Quieren entretenimiento nuevo. ¿Ese ingenioso poema en el que has trabajado durante una semana? Genial. Ahora escribe 12 más antes de la comida. Y mientras lo haces, imita a 3 cortesanos, escribe una sátira del sermón del obispo y finge tropezar con un ganso. Ahora. Y si fracasas, no solo recibirás una mala crítica en Yelp, sino que te abuchearán, te abofetearán, posiblemente te lanzarán huesos de pollo o, lo que es peor, te sustituirán. Las cortes medievales no tenían departamentos de recursos humanos. Si no logras divertir a la persona equivocada en el día equivocado, tu próximo trabajo podría consistir en limpiar orinales o cavar tu propia tumba. Y recuerda, tú eres el único en la sala al que no se le permite ponerse serio. Todos los demás pueden llorar, enfadarse, rezar, conspirar o derrumbarse. Tú haces malabarismos con atención. Te ríes de las rabietas reales. Bailas alrededor de las intrigas políticas con un sombrero estúpido en la cabeza y una sonrisa forzada en la cara. Y no puedes decir, hoy no me siento con ganas. Los sentimientos son irrelevantes. Todo tu valor depende de cuántas risas puedas arrancar a personas que piensan que el sarcasmo es un juego previo y la crueldad es ingenio. Así que, sí, ser el gracioso suena muy bien en teoría. Pero cuando tu supervivencia depende de tu capacidad para entretener a personas que podrían ejecutarte legalmente por un chiste malo, es menos comedia stand-up y más secuestro emocional medieval. En una corte medieval, la línea entre lo gracioso y lo ofensivo es muy delgada, y se espera que la cruces de puntillas con los ojos vendados, haciendo malabares con los insultos. Como bufón, tu trabajo es burlarte, bromear y comentar todo. Reyes, reinas, clérigos, invitados. Pero nunca con demasiada dureza, nunca de forma demasiado directa y nunca en el momento equivocado. Una broma fuera de lugar sobre la creciente cintura del rey o el cuarto matrimonio del señor, y de repente ya no eres el hombre gracioso. Eres el tonto que se pasó de la raya. Y aquí está lo realmente complicado, esa línea se mueve. El lunes, la reina se ríe cuando bromea sobre los hábitos de juego de su primo. El martes, él está en la sala y ahora es traición. El miércoles, ella se ríe de nuevo, pero demasiado fuerte. Y el rey parece disgustado. El jueves, los guardias te escoltan fuera por perturbar la paz del decoro cortesano. No hay zona segura. En realidad, no. Las bromas sobre política, religión arriesgada, apariencias físicas suicidas, son muy peligrosas. ¿Fracasos reales? Por supuesto que no, a menos que lo envuelvas en 3 capas de metáfora y una rutina de malabarismo. Incluso entonces, quizá mejor no. Algunos bufones desarrollaron el arte de la verdad a través del absurdo, expresando la crítica social en acertijos, dobles sentidos y metáforas con animales. El gallo con lengua afilada y sin huevos tal vez debería cantar menos por la mañana, dices, esperando que el rey se ría en lugar de ordenar tu ejecución. Pero es una apuesta arriesgada. Siempre. Si el noble al que te burlas está de mal humor, te costará el cuello. Si el obispo cree que tu broma insinúa que es codicioso, eso es blasfemia. Si la corte se vuelve en tu contra,
las mismas personas que antes se reían a carcajadas de repente se llevarán las manos a la cabeza y fingirán que nunca te encontraron divertido. Y no esperes que nadie te defienda. El bufón no está protegido. No eres clérigo. No eres de la nobleza. Eres un bufón con licencia para hablar. Una licencia que puede ser revocada con una sola mirada. Algunos bufones eran azotados, otros desterrados, otros ahorcados. Otros eran retirados, lo que en términos medievales a menudo significaba ser enterrado sin funeral. Así que, sí, el humor era tu arma, pero también era tu soga. Y en la corte, el momento oportuno lo era todo. Si fallabas el momento, perdías la cabeza antes incluso de hablar. La sala ya se está riendo de lo que llevas puesto. Como bufón medieval, tu vestuario no está hecho para la dignidad. Está hecho para humillar. En el momento en que entras en la corte, todo tu atuendo grita, no soy una persona. Soy un chiste. Empecemos por el sombrero. El famoso copete. Una monstruosidad multicolor, colgante y con cuernos, con cascabeles en las puntas. Campanillas. No porque ayuden a tu actuación, sino porque la gente quiere oírte llegar. Como una campana de viento andante de baja autoestima. Tu túnica, un tablero de ajedrez de colores chocantes que ningún sastre en su sano juicio combinaría a propósito. Amarillo y azul, rojo y verde. Parches brillantes y chillones cosidos juntos como un tapiz hecho por alguien que odia tu dignidad. Tus zapatos, zapatillas con la punta curvada, también con cascabeles, perfectas para resbalar sobre hidromiel derramado o tropezar con tu propia irrelevancia. Te hacen parecer un duende aprobado por la corte, que, francamente, es el objetivo. Incluso tu cinturón es una broma, a menudo demasiado grande o anudado de forma que impide su practicidad. Necesitas llevar un cuchillo o una bolsa. Olvídalo. No estás aquí para eso. Estás aquí para bailar y caer de bruces con un uniforme de mascota glorificado. Y mientras los nobles visten terciopelo, seda, pieles y bordados de hilo de oro, tu ropa está hecha con los retales más baratos de lana y lino. Si pica, pesa o está manchada, perfecto. Cuanto peor se sienta, mejor se ve. El público debe recordar siempre que estás por debajo de ellos. Ahora imagina llevar esto en cada banquete, cada boda, cada negociación real. No hay variaciones, ni cambios de vestuario, ni ropa formal de bufón. Eres visualmente ridículo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Incluso cuando estás muy serio, pareces un libro para colorear que ha explotado sobre tu cuerpo. Y no esperes cumplidos. La gente no dice, bonito sombrero. Dicen, intenta no tropezar con tus cascabeles hoy, tonto. O peor aún, te tiran de la manga solo para oírte tintinear como un adorno navideño con problemas de abandono. Así que sí, tu ropa puede ser icónica, pero también es un uniforme de humillación. Un recordatorio de que, incluso cuando tus palabras son agudas, tu atuendo debe ser lo suficientemente aburrido como para asegurar a los poderosos que nunca eres realmente una amenaza, solo un eco con un sombrero gracioso. Duermes bajo el mismo techo que duques, varones y reyes, pero no te equivoques, no eres uno de ellos. Eres parte del mobiliario, como un tapiz que hace ruido. Tu habitación, si tienes la suerte de tener una, es un armario glorificado, escondido detrás de las cocinas o cerca de las dependencias del servicio. Un espacio lo suficientemente lejos como para recordarte que no eres importante y lo suficientemente cerca como para que te saquen en cualquier momento para una broma de medianoche o un brindis incómodo en una boda. En las comidas, no te sientas con los nobles. Te quedas de pie cerca de ellos, lo suficientemente cerca como para escuchar los chismes, ser insultado mientras comes o que te lancen un trozo de pollo a la cabeza en broma. Puede que te dejen comer de las mismas bandejas, pero siempre después de los nobles, los sacerdotes, el perro y, ocasionalmente, el mozo de cuadras. Y, sin embargo, lo oyes todo. Romances, complots, insultos susurrados, la verdad detrás de los matrimonios y los tratados. Eres el oído indeseado en la sala, aquel ante el que nadie deja de hablar porque, en su mente, eres demasiado insignificante como para importar. Eres inofensivo, un tonto. Pero eso no te impide saberlo todo. Y, a veces, ese conocimiento te mantiene con vida o te mata. La ironía es cruel. Vives entre la nobleza. Conoces sus secretos, compartes sus comidas. Pero socialmente, estás abandonado. Los nobles no se harán amigos tuyos, los sirvientes no confiarán en ti.
Eres demasiado alto para un mundo, demasiado bajo para el otro. Tu presencia es tolerada, pero no respetada. Se te permite entrar en espacios que los campesinos nunca ven, pero solo mientras seas divertido, te acarician la cabeza como a un animal de circo, no te reciben como a un invitado. Si hablas con demasiada franqueza o pides algo real, un favor, protección, respeto, te lo recordarán. Conoce tu lugar, tonto. Eres, literalmente, un forastero residente. Puedes invitar a la corte, burlarte de los señores, entretener a las damas, pero nunca heredarás tierras, te casarás con la nobleza ni llevarás una espada por honor. Tu futuro está tan fijado como tus cascabeles. Así que, sí, vives con los nobles, pero vives entre ellos como una sombra vive entre la luz. Siempre presente, nunca realmente visible. Has pasado años perfeccionando tus habilidades, haciendo malabares con cuchillos, recitando versos ingeniosos, tocando instrumentos, imitando voces, componiendo sátiras que podrían rivalizar con las de Cicerón. Y, sin embargo, nadie te considera talentoso. Te consideran divertido. Esa es la maldición de ser bufón. No importa cuánta habilidad, creatividad o dominio de la interpretación tengas, tu genio se trata constantemente como un truco de fiesta. Componéis rimas ingeniosas en varios idiomas. Se ríen y dicen, vuelve a poner esa cara graciosa. Creáis una sátira política mordaz disfrazada de chistes sobre ovejas. Alguien os lanza una uva a la cabeza y os dice que no os creáis tan listos. Se espera que seáis brillantes, pero nunca se os reconoce como tales. Si un noble canta una canción, todo el mundo aplaude. Si cantáis mejor, la sala se queda en silencio. Si un varón cuenta un chiste, se elogia por su audacia. Si tú cuentas el mismo chiste mejor, se considera descarado o inapropiado. Y hay de ti si realmente eclipsas a alguien importante. A los nobles no les gusta que les hagan sombra, especialmente a alguien vestido como un adorno navideño. Se supone que debes brillar, no eclipsar, así que juegas un juego extraño. Actúa lo suficientemente bien como para mantener tu trabajo, pero no tan bien como para que alguien se sienta inferior. Sé ingenioso, pero no sabio. Sé perspicaz, pero no amenazante. Sé brillante. Y luego haz malabares con algo para recordar a todos que no eres tan inteligente. Es un acto de equilibrio al filo de la espada. Y aquí está la realidad, muchos bufones eran increíblemente hábiles. Músicos, acróbatas, poetas, pensadores políticos, todos escondidos detrás de una máscara de idiotez. Porque la brillantez en boca de un bufón solo se tolera si viene acompañada de una caída cómica y un tintineo. ¿Sabes qué es peor? Ellos son los que más se ríen. Cuando metes la pata, fallas un chiste, tropiezas en medio de un baile, se te cae el laúd. Ahí es cuando se ríen a carcajadas. No porque lo hayas hecho a propósito, sino porque el fracaso refuerza lo que quieren creer, que solo eres un idiota con un traje llamativo, no alguien lo suficientemente inteligente como para burlarse de ellos en su propio idioma. Así que, sí, tu talento puede ser el más refinado de la sala. Pero tus aplausos siempre vienen envueltos en condescendencia. Los banquetes en una corte medieval son grandiosos, con asados relucientes, copas de vino rebosantes y juglares tocando en segundo plano. Es una fiesta de excesos. ¿Y tú? Tú eres el plato principal de la humillación. Desde el momento en que llegan los invitados, los nobles te miran como si fueras un juguete. Pueden pincharte para reírse, hacer un truco, engañarte, contarte un chiste, imitar al señor Wensley y su ojo vago. Actúas no porque quieras, sino porque el estado de ánimo de un centenar de poderosos nobles borrachos depende de tu capacidad para no ofenderte. Mientras te burlan, te agarran, te provocan y posiblemente te abofetean en público, no te sientas a la mesa, sino que órbitas alrededor de ella como un brillante y tintineante satélite de la vergüenza. Te mueves de grupo en grupo como un romba cortesano, limpiando los silencios incómodos con una frase ingeniosa o una parada de manos en mal momento. Siempre estás disponible, pero nunca te invitan. Y cuando el vino empieza a correr a raudales, es cuando las cosas cambian de repente. Tu actuación se convierte en un juego para todos los demás. Alguien te baja el sombrero hasta los ojos. Otro te pide que imites a un cerdo. Otro te lanza un hueso de pierna y se ríe cuando te sobresaltas. Porque aquí está la cuestión. No eres solo entretenimiento. Eres un saco de boxeo social, una válvula de escape para la élite. Los nobles no pueden insultarse entre ellos, pero pueden insultarte a ti. Y lo hacen.
constantemente. Se burlan de tu ropa, de tu voz, de tu origen, de tu valor. No porque te odien, sino porque te tienen a mano. Porque reírse del bufón hace que todos se sientan más inteligentes, más ricos y más seguros. Eres el chiste que mantiene el equilibrio del sistema. Sonríes, lo aceptas, mantienes la risa. Porque la alternativa es el silencio. Y en la corte medieval, el silencio es peligroso. El silencio significa tensión. El silencio significa que la atención se desvía. Y no quieres que el foco de atención recaiga en alguien más importante que tú y que te encuentre poco gracioso en el proceso. Así que, sí, estás en todos los banquetes, pero no te celebran. Te consumen como el pan y el vino, te tragan y te olvidan en cuanto se retiran las copas. Y cuando todos se van a la cama, llenos y satisfechos, tú regresas a tu habitación del tamaño de un armario con las costillas magulladas y una sonrisa dolorida. Durante el día, eres un bufón, lanzando chistes, haciendo malabares con manzanas y recibiendo golpes verbales como un payaso entrenado en una jaula de terciopelo. Pero por la noche, eres un arma. La corona puede reírse de tus acrobacias, pero saben que tu verdadero valor no está en tus payasadas. Está en tus oídos. Verás, ser un bufón conlleva una extraña invisibilidad a plena vista. Los nobles hablan libremente a tu alrededor. Los sirvientes se olvidan de que estás ahí. Los invitados descargan sus frustraciones mientras tú les sirves el vino. Vas de un rincón a otro como un mueble con patas que lo oye todo. Oyes confesiones que no debían ser escuchadas, traiciones susurradas entre primos, aventuras confesadas sobre copas, sobornos, amenazas, alianzas que se forman a la sombra del festín. Y lo recuerdas todo. No porque seas entrometido, sino porque te mantiene con vida. Porque a veces el rey te llama aparte. Te dice: bufón, dime lo que le dijo el obispo al enviado francés anoche, y más te vale tener la respuesta. Si no lo haces, podría pensar que eres leal a otra persona. Si lo haces, podría pedirte más. Es un baile terrible. El rey quiere la verdad de tus labios, pero no una verdad que lo implique a él. Sirves a un monarca que elogia tu honestidad hasta que tu honestidad ofende. Se espera que informes en silencio, con astucia, tal vez incluso en forma de acertijo, quien se acuesta con la esposa de quien o quien está tramando una pequeña rebelión contra tú. Eres el informante más peligroso de la corte, disfrazado como la persona menos peligrosa de la sala. Pero hay una trampa. Todos los demás lo saben. Los señores y las damas te sonríen, pero no confían en ti. Los sirvientes dejan de hablar cuando pasas. Los guardias te miran como si tuvieras una daga escondida a la espalda. Y, en cierto modo, la tienes. Tu arma es la información. Y la información en una corte medieval está a solo una broma ingeniosa de ser mortal. Así que siempre estás escuchando, siempre eligiendo qué verdad contar y cuál enterrar bajo un chiste inofensivo. Porque en un mundo lleno de espadas y secretos, la espada más peligrosa no está forjada en acero. Está escondida detrás de la sonrisa de un bufón. En la corte medieval, tu trabajo es hacer reír a todos los demás, incluso cuando por dentro te estás derrumbando. Tu perro ha muerto. No importa. La reina sigue esperando que hagas una broma sobre la peluca de su primo. Tienes fiebre. ¡Qué pena! El duque ha tenido un mal día de caza y necesita reírse antes de tirar su plato. Tienes el corazón roto. Sigue bailando, bufón. Es una boda. No se te permite tener sentimientos a menos que sean divertidos. La tristeza es egoísta. La ira, la insubordinación, el cansancio, la pereza. Cualquier cosa que no sea alegría. La absurdidad se considera una traición si muestras emociones reales. La gente se siente incómoda. No porque les importe, sino porque estás fallando en tu función. No te ven como una persona con alma y cicatrices. Te ven como un mueble de la corte con chistes. Se espera que absorbas el estado de ánimo de todos los demás y no reflejes el tuyo propio. Debes soportar diatribas de borrachos, risas burlonas, insultos pasivo-agresivos y, ocasionalmente, muslos de pollo voladores, y sonreír durante todo ello. A veces actúas mientras estás de duelo, a veces actúas mientras estás enfermo. A veces actúas mientras ruegas en silencio al universo que te deje desaparecer detrás de una cortina y llorar durante 5 benditos minutos. Pero no hay cortina, no hay privacidad. Siempre estás en escena. Y la idea de la vulnerabilidad no encaja con tu traje.
Y aquí está el giro más cruel. Cuando los nobles se dan cuenta de que estás deprimido, no te preguntan qué te pasa. Te dicen, ¿por qué no eres gracioso hoy? O peor aún, quizás el bufón finalmente ha perdido la cabeza. ¿Buscamos uno nuevo? ¿Qué haces entonces? Conviertes tu dolor en actuación. Conviertes tu desamor en un chiste. Te ríes primero y más fuerte que ellos. Construyes una fortaleza de ingenio alrededor de tu agotamiento. Y no dejas que nadie vea lo que hay dentro. Porque en el momento en que se dan cuenta de que el bufón es humano, la ilusión se rompe y tu trabajo también. Así que sí, tenías sentimientos. Solo que aprendiste a enterrarlos bajo campanas y chistes, como todos esperaban. Porque en la corte, cuando todos los demás pueden sentir cosas, el bufón es el que finge que nada le duele. Los reyes medievales no eran conocidos por su estabilidad emocional. Una pesadilla, un asado mal cocinado, un estornudo inoportuno de un diplomático extranjero, y todo el ambiente de la corte cambia como una nube de tormenta con una corona. ¿Y adivina a quién miran todos cuando el rey frunce el ceño o mira con el ceño fruncido su copa? A ti. Porque si el monarca no sonríe, está claro que el bufón no está haciendo su trabajo. No importa que te hayas quedado hasta tarde actuando en un banquete, que tengas la voz ronca de tanto cantar o que hayas contado 12 chistes esta mañana que han hecho reír de verdad a 3 caballeros y a un cocinero. Si el rey se despierta irritable, la corte te mira como si tú personalmente hubieras arruinado el desayuno. No eres solo el bufón caballeroso. Eres la póliza de seguro emocional de la corte. ¿Oradora ha fracasado una negociación comercial? Los consejeros del rey murmuran. Quizás el bufón no ha aliviado lo suficiente la tensión. ¿Ha fruncido el ceño la reina durante la misa? Quizás el bufón ha hecho un chiste de mal gusto. ¿Se ha golpeado el rey el dedo del pie con un orinal? ¿Ha vuelto a dejar el bufón cosas por ahí? A veces es sutil, un comentario sarcástico, una mirada de desaprobación. Otras veces es directo. Entretenme, bufón. Estoy de mal humor y tu cabeza pende de un hilo. Y no bromean. Un silencio inoportuno. Lejos de ser degradado a limpiador de establos, o peor aún, ejecutado por no ser gracioso. E incluso cuando no es culpa tuya, se convierte en tu carga. Debes arreglar el ambiente, calmar la tensión, hacer reír al niño real para que nadie se dé cuenta. El rey acaba de romper una copa en la cabeza del mayordomo. Te conviertes en un termostato emocional humano, ajustándote sin cesar para que todos los demás se mantengan cálidos y contentos. Pero aquí está el problema. Nadie te da las gracias. Si el humor del rey mejora, es porque su vino era fuerte. Si se ríe, es porque alguien le ha contado un chiste antes, no tú. Si no se ríe, la culpa es tuya. En cualquier caso, tú sales perdiendo. Así que sí, en una corte llena de paranoia y política, tú, el bufón, eres de alguna manera irrelevante y responsable del estado de ánimo del hombre más poderoso del reino. Y si no se ríe, más te vale empezar a rezar. Puede que vivas en el castillo, lleves cascabeles en el sombrero y compartas chistes con los reyes. Pero no te equivoques, no eres libre. De hecho, estás más atrapado que la mayoría. Porque ser bufón medieval no es solo un trabajo. Es una identidad que te consume. Una vez que te etiquetan como tonto, ya está. No hay ascensos, ni cambios de carrera, ni nada. Me gustaría probar algo diferente. Eres un artista de por vida, lo quieras o no. No importa si estás envejeciendo, cansado o enfermo. No puedes jubilarte. No hay pensión, ni una acogedora cabaña esperándote en los límites del reino. No te conviertes en comerciante, monje o anciano respetado. No eres maestro, sea cual sea tu nombre. Sigues siendo el bufón. Solo que más lento, más triste y con menos dientes. Y lo peor es que, aunque seas brillante, nadie verá más allá del sombrero. Puede que escribas poesía. Puede que hables 4 idiomas. Puede que, en secreto, sepas más de política que el Consejo Real. Pero cuando hablas, todo el mundo oye campanas y espera que te caigas de bruces. Podrías advertir de una guerra y que te ignoraran. Pero si resbalas con un nabo, se reirán durante horas. Te has convertido en un disfraz con voz. E intenta marcharte. Buena suerte. No tienes formación profesional. No posees tierras. No tienes contactos fuera de los muros del castillo. Si te adentras en una ciudad, no te verán como ese ingenioso artista de la corte.
Solo serás un hombre extraño y mal vestido que balbucea sobre duques y dramas, probablemente confundido con un loco o un vagabundo. Y si te vas y de alguna manera sobrevives, ¿qué pasará entonces? Extrañarás las comidas, serás olvidado. Y tarde o temprano, algún noble menor dirá, traigan de vuelta al viejo bufón. Nos hacía reír. Y así, sin más, te arrastrarán de vuelta. Porque no eres un hombre. Eres un objeto que la gente recuerda cuando está aburrida. Así que te quedas. Actúas. Te ríes de tu propio dolor, porque la alternativa es aterradora. Porque una vez que eres el bufón, sigues siendo el bufón para siempre. Esto es lo extraño de ser un bufón. En una sala llena de nobles, obispos y caballeros, puede que seas el único al que se le permite decir la verdad. Todos los demás en la corte hablan con acertijos. Los diplomáticos adulan, los cortesanos conspiran. Los sirvientes mienten para sobrevivir. Pero tú tienes un privilegio extraño y peligroso. Puedes decir lo que otros no pueden. Puedes burlarte de una política que el rey se niega a reconsiderar. Puedes susurrar chistes que denuncian la corrupción. Puedes imitar al varón, que claramente está malversando grano, o a la duquesa, que mantiene una amistad sospechosamente estrecha con el sobrino del obispo, y de alguna manera salirte con la tuya. Pero seamos claros. Salirte con la tuya no significa que estés a salvo. Significa que estás caminando por la cuerda floja, entre la comedia y la ejecución. La corte se ríe porque finge que solo es una broma. Pero tú sabes la verdad. Nunca es solo una broma. Esa broma sobre la guerra es una opinión política disfrazada, ese juego de palabras sobre los impuestos es una disidencia pública delicadamente envuelta en un juego de palabras. Eres la única voz honesta en la sala, y todos lo saben, y eso les asusta. Algunos te admirarán en silencio, otros te odiarán abiertamente, pero todos estarán atentos a cada una de tus palabras. Porque un paso en falso, una broma demasiado aguda, una verdad demasiado cercana, y la misma corona que una vez se rió de tu ingenio puede hacer que tu cabeza ruede por el suelo por la mañana. En un mundo en el que decir algo incorrecto podía llevar a cualquiera a la cárcel, el bufón era el suero de la verdad incorporado de la corte, pero sin protección. Eres el espejo moral, la conciencia de la corte en forma de campanas. Se te permite señalar al emperador desnudo, siempre y cuando lo hagas con una voltereta hacia atrás y una voz ridícula. Pero si tu verdad es demasiado profunda, o si el rey está de un humor particularmente frágil, bueno, los bufones ya han sido silenciados antes. Así que, sí, en una corte construida sobre secretos, tu trabajo es iluminar las sombras con una linterna parpadeante y fingir que es un gag con un foco. Porque a veces el único lo suficientemente valiente como para decir la verdad es el hombre al que nadie se toma en serio. Pasas tu vida rodeado de gente. Nobles, caballeros, damas, invitados a los que entretienes en banquetes, bodas, coronaciones e incluso funerales. Tu voz resuena en grandes salones. Tus chistes llenan las salas de risas. Y, sin embargo, cuando llega tu hora, no hay nadie allí. La vida del bufón está llena de ruido, pero su muerte suele ser silenciosa. Muere en una habitación apartada, sin que nadie lo note, sin que nadie lo llore. Sin desfile, sin elogio fúnebre, sin lápida de mármol con tu frase más ingeniosa grabada. No te recuerdan como a un caballero o un bardo. No te mencionan en canciones ni en historias familiares. Simplemente desapareces. Quizás el cocinero te mencione una vez, años más tarde. ¿Te acuerdas de ese tonto que bailaba como una cabra? Quizás un nuevo bufón encuentre tus viejas campanas en un cajón y no pregunte de quién eran. O quizás nadie te recuerde porque alguien ocupó tu lugar antes de que tu cama se enfriara. Porque para ellos no eras una persona, no realmente. Eras un sonido, un color, un destello de diversión, reemplazable, desechable, y eso era precisamente lo que te hacía valioso. Tu capacidad para desaparecer detrás de una broma es lo mismo que garantiza que te olviden. Nunca te casas. Nunca tienes herederos. Nunca posees tierras ni te haces un nombre. Haces que todos los demás se sientan importantes, pero no dejas ningún legado propio. Ni siquiera tu amigo más cercano en la corte, el mayordomo que una vez se rió de tu imitación del obispo, visitará tu tumba. Es posible que te entierren fuera del cementerio porque los bufones no se consideraban lo suficientemente santos para la tierra consagrada. Demasiadas bromas, pocas oraciones. Vivías para sus risas. Medías tu valía en su alegría. Pero la risa es efímera. Resuena una vez y se desvanece.
y cuando te vas, los salones se quedan en silencio hasta que llega el siguiente bufón, haciendo malabares para conseguir aplausos. Así que sí, tu vida alegró a los demás. Hiciste que los reyes olvidaran sus preocupaciones y que los señores dejaran a un lado su orgullo. Pero cuando tu vela finalmente se apaga, no hay multitud, ni fanfarria, solo silencio. Y tal vez, solo tal vez, el suave tintineo de unas campanas que nadie recuerda. Para los señores y señoras de la corte medieval, el bufón era un entretenimiento, un alivio cómico en un mundo tenso de política, guerra y ceremonias. Pero si miras más de cerca, verás que el bufón no estaba allí solo para divertir. Estaba allí para recordar. Era una contradicción andante. De baja cuna, pero con permiso para burlarse de los reyes, sin poder, pero diciendo la verdad al poder. Ridiculizado pero temido, se situaba en el centro del banquete, tintineando y girando, no para ser celebrado, sino para ser estudiado. Porque el bufón era un espejo. Sus chistes revelaban cosas que nadie más se atrevía a decir. Sus juegos de palabras disimulaban comentarios políticos. Sus imitaciones revelaban la hipocresía. Y cada vez que hacía reír a la sala, también la hacía retorcerse. Porque en algún lugar de las payasadas siempre había una pizca de verdad. Era seguro reírse del bufón hasta que dejó de serlo. Hasta que señaló demasiado. Hasta que la sala se dio cuenta de que este hombre con cascabeles y harapos nos entendía mejor de lo que nos gustaría. Y así se convirtió en algo más que un artista. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que el poder es frágil, de que la verdad, incluso disfrazada de comedia, puede ser peligrosa. De que la risa es un arma, una que puede cortar más profundamente que cualquier espada. En un mundo obsesionado con el orden y la jerarquía, el bufón era la excepción. Y eso es lo que lo hacía tan necesario. Recorría los pasillos del poder, no porque fuera respetado, sino porque recordaba a los poderosos lo que más temían. Ser ridículos. Ser expuestos. Ser humanos. Pero, al final, la broma nunca fue realmente sobre los nobles. Era sobre él. Sacrificó su dignidad, su libertad, su legado y su tranquilidad por la fugaz aprobación de personas que nunca lo verían como a un igual. Su genio estaba oculto bajo el absurdo, su sabiduría envuelta en juegos de palabras, su verdad descartada como una tontería. Y, sin embargo, siglos después, todavía lo recordamos. No como un payaso, sino como algo más complejo, más inquietante, más real. El bufón medieval no era una broma. Era una advertencia de que, a veces, el único que dice la verdad es aquel de quien te estás riendo. Mucho antes de que se levantara el telón y los actores saludaran, el teatro antiguo nació en un torbellino de vino, máscaras y caos divino. No comenzó con dramaturgos ni aplausos. Comenzó con Dioniso, el dios griego del vino, la fertilidad, los rituales, la locura y la representación. En la Atenas del siglo VI a.C., el teatro no era solo cultura, era culto. Las primeras obras dramáticas surgieron durante la Dionisia, una fiesta primaveral en honor al propio dios. Los ciudadanos inundaban la ciudad para celebrar. Se sacrificaba ganado. El vino fluía como ríos. Y en medio de esta juerga, sucedió algo milagroso. La gente empezó a actuar. No a fingir, sino a transformarse, a adoptar voces que no eran las suyas. Bailaban en círculos frenéticos, cantando coros que difuminaban la línea entre la oración y la representación. La pieza central era un ditirambo, un himno salvaje similar a un canto interpretado por un coro de hasta 50 hombres que se movían al ritmo, con el rostro enmascarado y los ojos encendidos de éxtasis. No eran actores tal y como los conocemos hoy en día. Eran receptáculos, mediums. Cada voz era una gota en el estanque divino de la energía dionisíaca. Entonces apareció un hombre llamado Tespis. Cuenta la leyenda que Tespis salió del coro alrededor del 534 a.C. y habló como un personaje en lugar de como parte de un grupo. Así, sin más, nació el concepto de actor. Por eso todavía hoy llamamos a los intérpretes, tespianos. Imagínate. Un hombre solo en el escenario, afirmando ser otra persona. Debió de parecer una blasfemia o un acto de magia. Los griegos quedaron fascinados. Lo que comenzó como un ritual sagrado empezó a evolucionar hacia una representación estructurada. Dramaturgos como Esquilo y Sófocles pronto lo perfeccionaron aún más, añadiendo un segundo y un tercer actor, introduciendo el diálogo, la trama y la idea del conflicto dramático. Pero el núcleo espiritual nunca desapareció.
Estas primeras representaciones tenían lugar en enormes teatros al aire libre excavados en las laderas, el más famoso de los cuales era el Teatro de Dioniso en Atenas. Tenía capacidad para 17.000 espectadores, todos reunidos en semicírculo para presenciar algo que abarcaba la religión, el arte y el deber cívico. Así que no, el teatro no comenzó en silencio. Llegó ruidoso, enmascarado, empapado en vino e impulsado por los dioses. El escenario no era solo un lugar para fingir. Era un portal al mito, la locura y el significado. Y todo comenzó con la necesidad de celebrar algo más grande que nosotros mismos. Bienvenidos al escenario. A medida que el teatro griego maduró, se convirtió en algo más que devoción divina. Se convirtió en un espejo. Un espejo a través del cual los atenienses podían ver reflejados sus propios miedos, fracasos y glorias fugaces bajo el sol del Mediterráneo. Pero para comprender verdaderamente ese espejo, tenemos que hablar de dos cosas: la tragedia y las máscaras. La tragedia, o trigoideia, literalmente, canto de la cabra, es una palabra que aún resuena en la narrativa moderna. Pero sus orígenes son confusos y extraños. Podría referirse a las cabras sacrificadas a Dioniso, o quizás al premio que se otorgaba al mejor intérprete. En cualquier caso, en el siglo V a.C., la tragedia había cristalizado en una forma. Las obras eran estructuradas, poéticas y abrumadoramente fatales. Piensa en el destino, la traición, la venganza, la arrogancia y los dioses que jugaban con los mortales como los gatos juegan con los ratones. Y en el centro de todo estaban las máscaras. Los actores griegos no solo interpretaban papeles, sino que se transformaban. Cada actor, normalmente masculino, podía interpretar múltiples personajes utilizando máscaras distintas. Una boca torcida para expresar tristeza, una cara con los ojos muy abiertos para expresar miedo, una delicada máscara femenina para diosas y reinas. Estas máscaras no eran sutiles. Eran de gran tamaño, estilizadas y, a menudo, exageradas. Así, incluso la persona que ocupaba el peor asiento en la parte superior del anfiteatro podía sentir la emoción del personaje. Detrás de la máscara, la voz del actor lo era todo. La proyección y la claridad importaban más que el naturalismo. Sin micrófonos ni iluminación, los actores tenían que dominar a un mar de miles de personas, utilizando nada más que la respiración, el tono y una fisicalidad precisa. Un actor podía arrodillarse con dolor, otro podía aullar al cielo, todo ello desarrollándose bajo el cielo abierto. Tragediadores como Esquilo, Sófocles y Eurípides revolucionaron la forma. Esquilo añadió un segundo actor, Sófocles III. Y Eurípides aportó profundidad psicológica y emoción cruda que hacía que sus personajes sangraran en la página. Abordaron temas como la injusticia divina, el trauma de la guerra y los límites de la razón humana. Edipo, Antígona, Medea. No eran solo obras de teatro. Eran campos de batalla filosóficos. Y, sin embargo, a pesar de toda esta oscuridad, el teatro griego no era un funeral. Era una celebración cívica. Las tragedias se representaban de forma competitiva, como Juegos Olímpicos para el alma. Toda la ciudad asistía, incluidos los pobres. Los ciudadanos ricos incluso pagaban la producción como una forma de servicio público. El escenario se había convertido en terreno sagrado y la máscara en una herramienta de revelación. Los griegos habían encontrado una forma de mirar al caos y llamarlo arte. Mientras la tragedia se enfrentaba a los dioses y la fatalidad, la comedia griega se bajaba la túnica y mostraba el trasero al universo. A finales del siglo V a.C., cuando Atenas floreció como superpotencia cultural e intelectual, la comedia surgió como su hermana menor rebelde. Era cruda, irreverente y ruidosa. Un patio de recreo teatral donde nadie, ni siquiera los dioses, estaba a salvo del ridículo. Si la tragedia preguntaba, ¿cuál es el significado del sufrimiento?, la comedia preguntaba, ¿por qué Zeus es un idiota tan pomposo? El maestro de este arte era Aristófanes, el Shakespeare de la sátira. Sus obras, como Lisístrata, Las nubes y las ranas, eran brillantes, obscenas y mordaces. Lisístrata, por ejemplo, cuenta la historia de unas mujeres que se niegan a tener relaciones sexuales para obligar a sus hombres a dejar de trabajar y hacer la guerra. Era revolucionaria, divertidísima y con mucha carga política. Imagina ver una obra en la que los personajes se burlan de tu gobierno, de tus vecinos y de tus propios malos hábitos, y todo el mundo se ríe abiertamente. Las obras cómicas seguían formando parte de festivales religiosos como las Dionisias, que a menudo se representaban justo después de las trilogías trágicas.
El público pasaba de llorar por Antígona a reír a carcajadas mientras un coro de salchichas danzantes se burlaba de los políticos corruptos. Las máscaras de la comedia eran aún más exageradas que las de la tragedia. Rostros grotescos con ojos saltones, narices chatas y enormes, apéndices masculinos para garantizar las risas incluso desde la última fila. Los trajes eran acolchados, las pelucas eran extravagantes y el coro podía aparecer como ranas, avispas, pájaros o nubes, dependiendo del chiste. Pero la comedia griega no era solo slapstick. Era profundamente política. Aristófanes atacaba a los belicistas, filósofos y dramaturgos con precisión quirúrgica. Las nubes se burlaban de Sócrates de forma tan despiadada que algunos estudiosos creen que contribuyó a la desconfianza del público que finalmente condujo a su juicio. A medida que la época clásica maduraba, la comedia evolucionó. La nueva comedia del siglo IV a.C. suavizó la sátira y se centró en tramas domésticas, identidades equivocadas, enredos románticos y esclavos inteligentes que burlaban a sus torpes amos. Dramaturgos como Menandro sentaron las bases de lo que más tarde influiría en las comedias romanas e incluso en las comedias modernas. La comedia griega era más que risas. Era decir la verdad de forma encubierta. Una ciudad democrática que se expresaba a sí misma mediante acertijos y chistes, máscaras y música, danza y rebeldía. Mientras la tragedia preguntaba, ¿qué es el destino?, la comedia respondía, no es ridículo como intentamos controlarlo. Cuando los romanos heredaron el teatro de los griegos, no susurraron la tragedia al viento. Construyeron anfiteatros colosales, los llenaron con miles de espectadores y dijeron, hagámoslo más ruidoso. El teatro en la antigua Roma nunca se limitó al arte. Se trataba de poder, actuación y complacer a las masas. Las primeras obras romanas eran traducciones de obras griegas adaptadas por dramaturgos como Livio, Andrónico y Plauto, que las romanizaron. El humor aumentó los gags físicos y simplificó las tramas para atraer a un público más amplio. ¿El resultado? Un teatro ruidoso, trepidante y obsesionado con las identidades equivocadas, los chistes obscenos y los personajes ridículos que siempre acababan dando vueltas en círculos. Plauto y su sucesor, Terencio, son recordados por refinar la comedia romana, convirtiéndola en un género de esclavos inteligentes, amantes despistados y padres en crisis, personajes que se convertirían en modelos para la comedia occidental durante siglos. Sus obras no solo entretenían, sino que se burlaban de las absurdidades, el esnobismo, la codicia, el afán de ascenso social y la hipocresía de la sociedad romana. Pero la tragedia romana era algo muy diferente. Mientras que las tragedias griegas eran filosóficas y poéticas, las romanas, especialmente las de Séneca, eran intensas, violentas y, a veces, francamente perturbadoras. La obra Tiestes de Séneca, por ejemplo, incluye una escena en la que un hombre se come a sus propios hijos sin saberlo. No era precisamente una noche de entretenimiento ligero. Sin embargo, la influencia de Séneca no alcanzaría su apogeo hasta mucho más tarde. En su época, la tragedia romana ocupaba un segundo plano frente a lo que realmente se ganaba el favor del público, el espectáculo. A los romanos les encantaba la sangre, el ruido y la grandiosidad. El teatro solía competir con las carreras de carros y las luchas de gladiadores. Así que los dramaturgos y los productores. Los productores aumentaron el dramatismo, literalmente. La puesta en escena era fastuosa. Algunas producciones contaban con trampillas, grúas e incluso efectos acuáticos. La música estaba presente en todas partes, a menudo ahogando los diálogos. Los actores llevaban máscaras similares a las de los griegos, pero sus interpretaciones se basaban más en gestos exagerados que en emociones matizadas. Y, en algunos casos extremos, las muertes en el escenario no eran fingidas. Eran ejecuciones reales entretejidas en la historia. Así era Roma. Para los emperadores, el teatro también se convirtió en una herramienta de propaganda. Augusto y Nerón lo utilizaron para promover la ideología imperial. De hecho, Nerón se creía actor y obligaba al público a asistir a sus interminables representaciones bajo pena de muerte si se marchaban. En Roma, el escenario era un campo de batalla por la atención, la gloria y la influencia. Menos sagrado que el teatro griego, pero mucho más sensacional. Ya no se trataba de catarsis, sino de control. Lejos de los escenarios de mármol de Grecia y las bulliciosas arenas de Roma. En la antigua India floreció una forma diferente de teatro, rica en espiritualidad, filosofía y estética refinada. El teatro indio no nació en los festivales del vino, sino en las tranquilas profundidades de los textos sagrados y la tradición oral.
Su fundamento se encuentra en el Natya Sastra, un antiguo tratado sánscrito sobre el drama atribuido al sabio Bharata, fechado entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo. No se trataba solo de un manual sobre la interpretación, sino de un plan cósmico. Según el texto, el teatro fue creado por los dioses como una ofrenda divina a la humanidad, una forma de educar, entretener y elevar el alma. El Natya Shastra describe todo: la construcción del escenario, los tipos de personajes, los gestos, las expresiones faciales, la música e incluso los efectos psicológicos del drama. Hace hincapié en el rasa, la esencia emocional que se evoca en el público. Ya fuera Sringara, amor romántico, Karuna o Raura, cada obra tenía como objetivo conmover el alma y guiarla hacia la iluminación. Las representaciones eran elaboradas, pero disciplinadas. Los actores se entrenaban durante años en voz, movimiento y mudras, gestos codificados con las manos que se utilizaban para expresar significados sin palabras. Los diálogos solían cantarse o recitarse, y las historias procedían de textos épicos como el Mahabharata y el Ramayana, entrelazando mitología, moralidad y magia. Uno de los primeros dramaturgos conocidos fue Kalidasa, cuya obra Sakuntala sigue siendo una obra maestra de la literatura mundial. Sus obras no solo eran populares, sino que también eran veneradas. El público esperaba emocionarse emocional y espiritualmente. No acudían solo por la historia, sino por una experiencia refinada del ser. El teatro en la India era inclusivo en un sentido completamente diferente. Aunque las cortes de la élite solían patrocinar las representaciones, las tradiciones populares también florecían. El teatro sánscrito coexistía con el teatro regional de las aldeas, el teatro de marionetas y la danza. Formas dramáticas como el Kathakali y el Yagshagana, cada una con sus propias reglas, vestuario y ritmos musicales. A diferencia de Roma, donde el objetivo era el espectáculo, o Grecia, donde el objetivo era la reflexión cívica, el teatro indio buscaba armonizar, equilibrar la emoción, el intelecto y el espíritu. Era a la vez representación y oración, arte y dharma. En este mundo de sedas, incienso y símbolos superpuestos, el actor no era solo un artista. Era un vehículo espiritual que tendía un puente entre el mito y la realidad, encarnando las historias atemporales que daban sentido a la vida y la muerte. En la antigua China, el teatro no surgió de la nada. Se desarrolló como un delicado abanico a lo largo de siglos de música, danza y rituales. Antes de que existieran los guiones y los actores, había chamanes, artistas de la corte y ceremonias sagradas que mezclaban el movimiento con el significado. Las raíces teatrales chinas se remontan a más de 3000 años, a la dinastía Zhou, cuando se representaban danzas con máscaras conocidas como Nan No para ahuyentar a los espíritus malignos. No se trataba de algo cómico, sino de actos espirituales solemnes. Con el tiempo, estos rituales evolucionaron y absorbieron elementos de la narración, la mímica y la música. En la dinastía Tang, estaba tomando forma una verdadera forma teatral, que equilibraba la estética, la disciplina y la filosofía. La corte Tang del emperador Xuanzong incluso estableció el Jardín de las Peras, la primera academia real de actuación conocida. Los actores se formaban en voz, danza y mímica. Se fue configurando una verdadera forma teatral, que equilibraba la estética, la disciplina y la filosofía. La corte Tang Kor, bajo el emperador Xuanzong, incluso estableció el Jardín de las Peras, la primera academia real de actuación conocida. Los actores se formaban en voz, danza, acrobacia y gestos. No es de extrañar que a los intérpretes del teatro tradicional chino se les siga llamando hoy en día hijos del Jardín de las Peras. Pero fue durante la dinastía Yuan, en los siglos XIII y XIV, cuando el teatro chino alcanzó su máximo esplendor. Bajo el dominio mongol, la censura confuciana se relajó y el entretenimiento popular experimentó un auge. El Saju, un género de drama poético, cobró importancia. Se caracterizaba por arias estructuradas, interludios cómicos y protagonistas femeninas fuertes, a veces interpretadas por mujeres reales, algo poco común en la historia del teatro mundial. Entra en escena Guanankin, un dramaturgo yuan a menudo comparado con Shakespeare. Sus obras, como La injusticia hacia Dewey, estaban llenas de profundidad emocional, crítica social y belleza lírica. Contaban historias de gobernantes injustos, dilemas morales y heroínas trágicas. Con representaciones que se basaban en gestos simbólicos, movimientos estilizados y una escenografía mínima, se esperaba que el público interpretara el lenguaje corporal tanto como escuchara las palabras. De estas raíces surgió la ópera china, una tradición rica y deslumbrante que alcanzó su pleno desarrollo en las dinastías Ming y Qing.
La forma más famosa, la ópera de Pekín, o Jingsu, se cristalizó en el siglo XVIII. Con trajes ornamentados, maquillaje codificado por colores, artes marciales y voces agudas y penetrantes, convirtió la representación en un lenguaje visual ritualizado. Cada movimiento, como levantar una manga o inclinar la cabeza, estaba cargado de significado. El escenario estaba casi vacío, pero la imaginación lo llenaba de montañas, palacios y campos de batalla. A diferencia del teatro occidental, la ópera china no buscaba el realismo, sino la esencia. El teatro chino no solo contaba historias. Transmitía valores, preservaba la historia y expresaba una visión del mundo en la que el cielo, la tierra y la humanidad bailaban en tranquila armonía. En Japón, el teatro no surgió con clamor ni excesos, sino con quietud, sutileza y sagrada moderación. Entre las formas teatrales más antiguas que se conservan en el mundo, el no se parece a nada de lo que le precedió o le siguió. Nacido en el siglo XIV, él no era menos una representación para las masas y más un ritual para el alma refinada. Susurro de drama en un mundo obsesionado con el ruido, él no remonta su linaje a las danzas folclóricas de Engaku y Sarugaku, los cánticos budistas y los sketches cómicos que entretenían tanto a los plebeyos como a los monjes. Pero en el siglo XIV, un dúo formado por padre e hijo lo cambió todo. Kanami y su hijo Siami elevaron el no a una forma de arte estructurada, poética y profundamente simbólica. Siami, intérprete, escritor y teórico, le dio al no su esencia. Sus tratados establecieron una filosofía de la belleza arraigada en el Jugen, una especie de gracia misteriosa o sutileza profunda. En el no, menos no era solo más, era todo. Cada representación combina música, danza, poesía y drama en una única expresión fluida. Los actores se mueven lentamente, de forma deliberada, y a menudo parecen más estatuas que intérpretes. Los diálogos se cantan o se recitan, acompañados por un pequeño conjunto de flautas y tambores. No hay ninguna ilusión de realismo. En cambio, la experiencia es onírica, más parecida a presenciar una historia de fantasmas contada desde dentro del fantasma. Y hablando de fantasmas, muchas obras de no tratan literalmente sobre espíritus. Guerreros muertos, amantes perdidos, mujeres locas y monjes errantes son personajes frecuentes. No se trata de historias llenas de acción, sino de meditaciones sobre la memoria, la pérdida y el anhelo. El actor principal, o Site, suele llevar una máscara de madera tallada, congelada en una expresión que cambia sutilmente con el ángulo de la cabeza o la luz. Estas máscaras son objetos sagrados, no accesorios. El escenario del no es minimalista, solo una plataforma de madera desnuda con un fondo pintado de pinos. Sin embargo, esta simplicidad es engañosa. Cada elemento, desde el arrastrar de los pies del actor hasta el susurro de las túnicas de seda, está coreografiado para evocar lo espiritual. Bajo la superficie, el tiempo parece ralentizarse. Lo mundano se disuelve. Con el apoyo y el patrocinio de la clase samurái, él no se convirtió en un arte aristocrático. No estaba hecho para animar a las multitudes. Era para la introspección, para conectar con algo eterno. Incluso hoy en día, las representaciones siguen siendo prácticamente iguales que hace 600 años. En ellas, el escenario se convierte en un umbral entre mundos. La vida y la muerte, la forma y el vacío, la voz y el silencio. Mientras que los grandes escenarios y los actores nobles acaparaban la atención en muchas culturas, otro tipo de teatro prosperaba silenciosamente en las sombras. El teatro de marionetas. En Asia, especialmente, el teatro de marionetas no era solo un juego de niños. Era un poderoso medio para transmitir mitos, moralidad y memoria, donde lo inanimado susurraba verdades que los vivos no se atrevían a decir. En Indonesia, particularmente en Java y Bali, el antiguo arte del wayang kulit, el teatro de sombras, surgió como una tradición sagrada. Las marionetas delgadas y planas, hechas de piel de búfalo, eran talladas y pintadas con gran detalle, y luego se colocaban detrás de una pantalla blanca con una lámpara de aceite parpadeante. ¿El resultado? Siluetas que bailaban a la luz parpadeante, conjurando mundos enteros a partir de las sombras. En el centro de todo estaba el Dalang, el titiritero. Mucho más que un intérprete, el Dalang era un guía espiritual, un comediante, un narrador y un filósofo, todo en uno, con una sola voz. Interpretaba a docenas de personajes de epopeyas hindúes como el Mahabharata y el Ramayana. Las historias podían durar horas, incluso toda la noche, acompañadas por el ritmo de una orquesta gamelán. El wayang no era solo entretenimiento.
Era un acto ritual que se representaba a menudo, formado durante festivales en templos, nacimientos, funerales o ceremonias políticas. Cada títere simbolizaba más que un personaje. Era una fuerza, una lección, un eco kármico. Mientras tanto, en Japón, se desarrolló otra forma fascinante, el bunraku. A diferencia de las siluetas del bayán, las marionetas del bunraku son grandes, realistas y manipuladas por 3 titiriteros a la vista del público. Uno controla la cabeza y el brazo derecho, otro el brazo izquierdo y un tercero las piernas. Se necesitan años de entrenamiento antes de que un titiritero pueda siquiera tocar la cabeza de la marioneta. ¿El resultado? Un realismo asombroso. Una marioneta femenina se tira de la manga con el corazón roto. Un guerrero tiembla ante la muerte. Es fascinante. Sin embargo, la narración corre a cargo de un único cantor sentado junto a un intérprete de shamisen. Su voz se convierte en truenos, lágrimas, susurros, ira. Las marionetas se mueven, pero el alma proviene de su garganta. El arte de los títeres prosperó precisamente porque podía decir lo que los humanos no podían. En sociedades estrictas, los títeres se burlaban de los emperadores, cuestionaban el destino y exploraban el amor prohibido o la venganza sin represalias. Al fin y al cabo, no era un hombre quien acusaba al rey. Solo era un muñeco. Ya fuera bajo sombras titilantes o bajo la luz de una linterna, el teatro de títeres convertía la madera y los hilos en espejos que reflejaban los miedos, los sueños y las verdades más profundas de las culturas que los creaban. Desde los cantos ebrios de Dioniso hasta la silenciosa gracia de las máscaras no. El teatro antiguo no desapareció sin más. Su eco se prolongó, remodelando la forma en que contamos historias. Incluso hoy en día, su legado no solo está grabado en ruinas de piedra o pergaminos polvorientos. Está vivo en cada escenario, pantalla y guión. Los griegos nos dieron la estructura. Sus innovaciones, el diálogo, el conflicto dramático y los arcos de los personajes son la columna vertebral de la narrativa moderna. La obra en 3 actos es Esquilo susurrando a través del tiempo. El héroe trágico destruido por la arrogancia, sacado directamente de Sófocles. Incluso el concepto de la cuarta pared, ese límite invisible entre el actor y el público, fue algo con lo que los griegos jugaron hace siglos. Los romanos, con todo su amor por el espectáculo, dejaron una herencia diferente, el teatro como entretenimiento de masas. Sus anfiteatros al aire libre se convirtieron en el modelo arquitectónico para todo, desde el Globe de Shakespeare hasta los modernos estadios deportivos. Y sus comedias, llenas de farsas, identidades equivocadas y malentendidos obscenos, sentaron las bases de las comedias de situación y el slapstick occidentales. En Oriente, el impacto del teatro no es menos profundo. El drama indio, con su enfoque en la resonancia emocional y el equilibrio de los estados de ánimo estéticos. El rasa influyó no solo en la interpretación, sino también en la danza clásica, el cine y la poesía. El peso filosófico del Nadia Shastra sigue influyendo en la narrativa india actual. La ópera china, con su simbolismo codificado por colores y su expresión estilizada, inspiró siglos de narración visual. Incluso el cine de artes marciales le debe mucho al combate rítmico y coreografiado de los intérpretes de ópera. Mientras tanto, el no y el bunraku japoneses siguen siendo tradiciones vivas que aún se representan y se veneran, y su minimalismo influye en directores modernos como Kurosawa e incluso en el teatro experimental occidental. Y las marionetas se han multiplicado, desde las sombras chinescas del sudeste asiático hasta los avatares digitales. En TikTok, la idea de animar lo inanimado sigue siendo irresistible. La capacidad de los títeres para destilar la emoción en gestos puros ha influido en todo, desde la televisión infantil hasta el arte performativo de vanguardia. Pero quizás el legado más perdurable del teatro antiguo sea la necesidad humana de actuar. De ver y ser visto. De meterse en la piel de otro y volver cambiado. Cada ritual, cada meme, cada monólogo en un escenario tenuemente iluminado forma parte de ese mismo linaje, una búsqueda de significado a través del movimiento, la máscara y la voz. Así que la próxima vez que veas una obra de teatro, una película o un sketch de TikTok, recuerda que no solo estás presenciando un entretenimiento, sino un eco sagrado. El teatro puede haber evolucionado, pero nunca ha dejado de ser nuestro espejo más antiguo y honesto. Sinnen nació en un mundo en el que los linajes lo eran todo y el suyo era afilado como una espada. Su padre era Filipo II de Macedonia, el hombre que convirtió un reino fracturado en una máquina militar. Su madre era Eudata, una princesa iliria de una feroz tribu guerrera del oeste.
La mayoría de las princesas macedonias eran preparadas para las alianzas y la diplomacia envuelta en seda, pero Sa-Nane fue criada para la guerra. Desde el momento en que pudo caminar, Seine vivió bajo el peso de dos poderosos, la brillantez táctica de su padre y el espíritu inquebrantable de su madre Iliria. Mientras otras niñas de la realeza aprendían a tejer, ella aprendía a manejar una lanza. Audata, a diferencia de la mayoría de las reinas macedonias, no solo lo toleraba. Ella misma entrenó a su hija. En la cultura iliria, las mujeres podían luchar junto a los hombres. La fuerza no solo era admirada, sino que se esperaba. La infancia de Sinane estuvo impregnada de disciplina. Montaba a caballo por terrenos escarpados, practicaba esgrima bajo el calor del sol y estudiaba los movimientos de los ejércitos en lugar de patrones de bordado. En el palacio de Ega, donde su padre tramaba conquistas, Sinane lo absorbía todo. Escuchaba al margen de los consejos de guerra, observaba cómo los generales se sometían a Filipo y comprendió demasiado pronto que el poder no se daba, había que tomarlo. Ser hija de Filipo tenía sus ventajas, pero también sus peligros. Su medio hermano Alejandro, hijo de Olimpia, se convertiría en el centro del mundo de Filipo. La corte bullía de ambición, rivalidad y sospechas. Macedonia no era un lugar pacífico, ni siquiera en su apogeo. Asesinatos, exilios, alianzas cambiantes. Así fue su infancia. Pero Sinane no era una observadora pasiva. Incluso de niña, cultivó su presencia. Entrenaba más duro, hablaba con más audacia, cabalgaba más rápido. Sabía que su nombre nunca sería Alejandro, pero aún así podía labrarse su propio legado en las grietas entre imperios. En su adolescencia, no solo era admirada, sino también temida, no solo por su sangre real, sino por su negativa a encajar en el molde de una mujer de la realeza. No era un peón, era una espada. Sinane nació en un palacio, se crió a caballo y fue bautizada en acero. No estaba destinada a sobrevivir en un mundo de hombres, estaba destinada a conquistarlo. Nacer en la realeza de Macedonia era nacer en un juego de estrategia. Pero nacer como media hermana de Alejandro Magno era una vida pasada en equilibrio sobre el filo de una daga. Sinane y Alejandro compartían el mismo padre, Filipo II, pero tenían madres diferentes. Su madre, Olimpia, era famosa por su ambición y crueldad. La de ella, Data, era de la realeza iliria, tan dura como las tribus montañesas de las que procedía. Desde pequeña, Sinane supo que nunca sería la heredera. Ese título ya se lo habían otorgado a Alejandro, el niño dorado con melena de león y tutor de filósofos. La corte lo adoraba. Los generales le temían. Y el mundo entero se arrodillaría ante él algún día. Pero Sin no se arrodilló. Mientras Alejandro se convertía en la leyenda que ahora recordamos, Sinane se labró un camino más tranquilo y más agudo. Mientras él cabalgaba hacia Persia, ella permaneció en Macedonia observando cómo funcionaban los imperios desde dentro. Vio cómo las alianzas cambiaban como dunas de arena, como una palabra equivocada podía acabar con una dinastía. Aprendió que el verdadero campo de batalla no siempre se libraba con espadas. A veces se libraba con susurros. Aún así, no era una noble recluida. La reputación de Sinane como guerrera comenzó a circular. Los rumores sobre su destreza militar, su habilidad para montar a caballo, luchar y liderar resonaban en los pasillos del poder. Puede que no hubiera cruzado desiertos ni asaltado ciudades como Alejandro, pero no era menos peligrosa. Tenía algo que él nunca tuvo. Silencio. Sin no necesitaba que el mundo la observara. Necesitaba que la subestimaran. Pero en un reino obsesionado con el linaje y la legitimidad, la sangre era la moneda de cambio y Sinane tenía mucha. No solo era la hija de Felipe, sino también la hermana del rey. Y su linaje ilirio la conectaba con otra rama de guerreros. Podía unir reinos o dividirlos. No desafió a Alejandro, no directamente. No hubo batalla entre ellos. Pero ella era un recordatorio constante de que el poder no pertenecía solo a los hombres. Su presencia, su linaje y su habilidad eran amenazas. Silenciosas, pero amenazas al fin y al cabo. Y cuando Alejandro marchó hacia el este en busca de la inmortalidad, Unane se quedó atrás observando cómo giraban los engranajes del imperio. Esperando, aguardando, estudiando. Porque ni siquiera la sombra más grande puede cubrirlo todo. No para siempre. Sinane no se conformaba con ser una figura de potencial silencioso. Se convirtió en leyenda a través de la acción. Mientras Alejandro construía su imperio en el extranjero, Sinane encontró su propio campo de batalla en casa.
Y, a diferencia de muchas mujeres de la realeza de su época, no se limitó a liderar desde detrás de una cortina. Montaba con armadura, lideraba tropas y luchaba a caballo como un general macedonio. Su momento más famoso llegó cuando lideró una campaña militar en Iliria, la tierra de su madre. No fue solo una marcha simbólica. Sinaín comandó activamente las tropas, organizó la estrategia y luchó en combate. En una época en la que incluso los nobles solían evitar el frente. Una mujer de la realeza lanzándose a la batalla era a la vez impactante, escandalosa e inspiradora. Y no fue solo por aparentar. Salió victoriosa. Esa campaña no fue solo una demostración de habilidad militar. Fue una declaración. Sinane estaba reivindicando sus derechos. No era solo una noble con una mente aguda. Era una guerrera entrenada que había demostrado su valía en el campo de batalla, ensangrentada e inquebrantable. Su sangre iliria no se había diluido en los salones de la diplomacia macedonia. Se había agudizado. Al ganar esa campaña, Sinaín hizo algo extraordinario. Se labró una esfera de influencia independiente de la colosal sombra de su hermano. Alejandro podía gobernar hacia el este, pero Sinane estaba construyendo algo propio en el oeste. Respeto, lealtad y una reputación que no estaba ligada al nombre de nadie más. Pero el poder nunca es cómodo en manos de una mujer, especialmente de una mujer que no pide permiso. En Macedonia, la corte murmuraba. Alejandro, demasiado ocupado con la conquista de Persia y Egipto, no interfirió. Pero su ausencia creó un frágil vacío y Sinane sabía exactamente lo peligroso que podía llegar a ser ese espacio. No era solo una guerrera por su propio bien. Tenía un plan que iba más allá de sí misma. Ahora era madre y tenía la intención de transmitir su poder. Así que, mientras los hombres escribían la historia a su imagen y semejanza, Sinane se preparaba para el siguiente movimiento. Había probado el mando, manchado su armadura en combate real y ganado no por derecho de nacimiento, sino por méritos propios. No era una simple miembro de la realeza. Era una comandante. Y solo estaba empezando. A pesar de todas sus victorias y su espíritu guerrero, la jugada más audaz de Sinane no la hizo con una espada, sino con una hija. Su hija, Adir, había nacido. Su matrimonio con Amendes Ford, un hombre que tenía sangre real pero poca fuerza política. Su unión fue estratégica, una forma de que Sinane conectara su linaje más profundamente con la red real. Pero Amintas murió pronto, probablemente víctima de la implacable limpieza de casa de Felipe II. Sinane, sin embargo, sobrevivió a eso. Vio una oportunidad entre las cenizas. Comenzó a criar a Adir no como una princesa pasiva, sino como una futura reina. Desde el principio, Adea fue entrenada con el mismo fervor que Sin había recibido de niña. No se trataba de una niña preparada para un matrimonio decorativo. Se trataba de una joven afilada como una espada. Sinane supervisó personalmente su educación, retórica, liderazgo, entrenamiento marcial y, lo más importante, política. No se trataba solo de legado. Sinan había visto cómo el mundo se desmoronaba en ausencia de Alejandro. La corte estaba dividida, los generales inquietos y la sucesión incierta. Alejandro no tenía un heredero legítimo. Su imperio era vasto, pero frágil. La cuestión de quién gobernaría tras su muerte no era solo teórica, era una bomba de relojería. Sinane tenía un plan. Su hija se casaría con Aridaeo, el medio hermano de Alejandro, considerado el siguiente en la línea de sucesión a pesar de su discapacidad intelectual. Si Adella se convertía en su esposa y Sinane en su consejera, tendrían una influencia real sobre el trono de Macedonia. Era más que ambición. Era supervivencia. El imperio se estaba fragmentando. El poder estaba en manos de generales y regentes. Sinane vio que solo a través de Edea podría seguir moldeando el futuro. No solo intentaba poner a su hija en el trono. Intentaba proteger a Macedonia de sí misma. Pero este no era un mundo amable con las mujeres que tomaban decisiones como los reyes. Los rumores se convirtieron en amenazas. Los regentes, en particular Pérdicas, uno de los antiguos generales de Alejandro, vieron lo que se avecinaba. Una madre guerrera que criaba a una reina con derecho al trono era demasiado peligrosa. Sinane, siempre audaz, se preparó para viajar con Adella para asegurarse de que el matrimonio se llevara a cabo. Estaba preparada para la resistencia, pero no para la traición que le esperaba en el camino. Había entrenado a su hija para el trono. Ahora pagaría el precio por ello.
Sinane sabía exactamente lo que hacía cuando partió hacia Asia con su hija. No se trataba de una visita diplomática. Era una maniobra política, del tipo que podía cambiar la forma de un imperio. Adea, joven pero regia, se casaría con el rey Aridaeo. Esa unión vincularía el linaje de Sinain directamente al trono y le daría un lugar privilegiado en la regencia del fracturado imperio de Alejandro. Pero los hombres en el poder lo veían de otra manera. Para Pérdicas, el ambicioso general que ejercía de regente, Sinane no era una matrona real. Era una amenaza. Una mujer con su propio ejército, sus propios planes y, lo que es peor, el apoyo del pueblo. Los soldados la admiraban. Los macedonios la respetaban. Su hija tenía la sangre de Filipo, el carisma de una reina y el respaldo de uno de los últimos herederos legítimos. Pérdicas no podía arriesgarse. Cuando Sinane y Adea cruzaron a Asia Menor, fueron interceptadas por las fuerzas de Alcetas Pérdicas, su propio hermano. El momento fue tenso, el desenlace escalofriantemente rápido. Sinane, desarmada pero imperturbable, se mantuvo firme. Algunas fuentes dicen que exigió ver al rey. Otras sugieren que intentó reunir a los soldados contra los regentes allí mismo. Pero ya era demasiado tarde. La orden ya se había dado. Sinane fue asesinada, probablemente por el propio Alceto o bajo sus órdenes. Lejos de la corte, lejos de la justicia, murió no en combate, sino por traición. Apuñalada no por sus crímenes, sino por su ambición. Lo que sucedió a continuación conmocionó incluso a los veteranos macedonios más endurecidos. Según se informa, los mismos soldados que presenciaron su asesinato se rebelaron. Sinane, al fin y al cabo, era la hija de Filipo II, un héroe de guerra por derecho propio. Matar a una mujer de su talla no era solo un crimen, era un sacrilegio. La reacción fue tan intensa que Pérdicas se vio obligado a dar marcha atrás. En un sorprendente giro, permitió que Adea se casara con Arrideo después de todo. Pero el precio había sido muy alto. Macedonia había perdido a una de sus mentes más capaces y a una de sus mujeres más peligrosas, no a manos de sus enemigos, sino de sus propios miedos. Sin murió sin su armadura, pero su estrategia perduró. Su hija era ahora reina. El siguiente movimiento ya no era suyo, pero seguiría llevando su nombre. Se suponía que la muerte de Sinan acabaría con la amenaza, pero en cambio encendió la llama. Su hija, ahora casada con el rey Arideo, entró en la arena política con la furia de un legado interrumpido. Y no permaneció como Adir por mucho tiempo. En un movimiento poderoso, cambió su nombre por el de Eurídice, un nombre que evocaba a las reinas de la dinastía Argead. No era solo un cambio de imagen, era una declaración de legitimidad. La reina Eurídice ahora estaba al lado del rey de Macedonia, no como una marioneta, ni como una consorte, sino como una compañera en el gobierno. Aunque Aridaeo tenía una discapacidad mental y estaba fuertemente controlado por regentes como Pérdicas y, más tarde, Antípatro, Eurídice se convirtió rápidamente en la voz activa del trono. Dio un paso sin precedentes para una mujer en la política macedonia. Comenzó a dirigirse directamente al ejército, vistiendo atuendos militares y afirmando su derecho a gobernar en nombre de su esposo y de sí misma. No se trataba de gestos simbólicos. Eurídice llenó el vacío. Su madre se había ido con aplomo militar e instinto político. Pronunció discursos ante los soldados, veteranos canosos que habían seguido a Alejandro por todo el mundo conocido. Y se ganó su confianza. Prometió orden, fuerza macedonia y el regreso del liderazgo argírico. Su mera presencia les recordaba a Sinain, y el ejército la escuchó. Pero su ascenso se produjo en un momento peligroso. Las guerras de los diadocos, las sangrientas guerras civiles entre los antiguos generales de Alejandro, ya estaban en marcha. Macedonia se estaba fragmentando. Las alianzas se rompían. Las lealtades cambiaban como la arena. Eurídice se encontraba en medio de todo ello, una joven reina sin ejército propio, desafiando a hombres que comandaban legiones. Aún así, jugó con audacia. Se enfrentó a Polipercon, el recién nombrado regente, e intentó mantener el control de la capital. Se negó a ceder, escribiendo cartas, dando órdenes, reuniendo tropas. Durante un tiempo, parecía imparable. Pero, al igual que su madre, el poder de Eurídice no solo provenía de su linaje, sino de la amenaza que representaba para los hombres en el poder. Era hija de Sinane de pies a cabeza. Armada con orgullo, experta en estrategia y sin miedo a enfrentarse a la élite gobernante.
Su historia, al igual que la de su madre, no se definiría por la sumisión, sino por la rebeldía. Y aunque ahora llevaba la corona por la que su madre había luchado, los enemigos que se reunían a su alrededor no tolerarían a una reina que gobernara como un rey. El ascenso al poder de Eurídice fue rápido, pero también lo fue la tormenta que le siguió. El imperio macedonio, ya fracturado bajo el peso de la ausencia de Alejandro, se había convertido en un campo de batalla de viejos generales que luchaban por el control. En el centro de este caos se encontraba Polipercon, el anciano general recién nombrado regente. Para él, Eurídice era una anomalía. Joven, ambiciosa y, lo peor de todo, políticamente eficaz. Tenía las tropas, tenía el linaje. Y tenía el fuego de Sena corriendo por sus venas. Al principio, Eurídice intentó la diplomacia. Desafió a Polipercon por escrito, emitiendo decretos reales en su propio nombre. Se presentó ante el ejército con uniforme militar, cuestionando su autoridad. No eran gestos vacíos. Por un momento, el equilibrio de poder pareció inclinarse a su favor. Muchos en el ejército recordaban a su madre y algunos estaban dispuestos a seguirla. Pero Polipercon no estaba solo. Tenía una poderosa aliada, Olimpia, la madre de Alejandro Magno. Olímpica. Tras años en el exilio, Olimpia regresó a Macedonia con sed de venganza en su corazón y asesinato en su estrategia. La rivalidad entre las dos mujeres, Eurídice y Olimpia, era más que personal. Era el choque final y brutal entre dos visiones dinásticas. Eurídice representaba lo nuevo, lo joven, lo militarista y lo independiente. Olimpia representaba lo antiguo, el fuego ardiente, el linaje que una vez había gobernado sin oposición. Eurídice marchó para enfrentarse a sus enemigos, pero fue traicionada. Sus tropas, enfrentadas a la venerada Olimpia y sus fuerzas más experimentadas, la abandonaron. Ella y el rey Arrideo fueron capturados. La corona, que una vez estuvo tan cerca, le fue arrancada de la cabeza. Lo que vino después no fue política. Fue venganza. Olimpia encarceló a Eurídice y la obligó a suicidarse. La hija de Sanane, al igual que su madre, no murió en combate, sino porque se atrevió a reclamar el poder en un mundo de hombres. Su esposo fue asesinado poco después. Sus muertes no fueron solo ejecuciones. Fueron advertencias, grabadas con sangre, enviadas a todas las mujeres que pudieran pensar en liderar ejércitos o llevar coronas. Pero incluso en la muerte, Eurídice dejó huella. Su historia se convirtió en leyenda, susurrada entre los soldados y recordada por los historiadores como un destello de rebeldía en un mundo cada vez más oscuro. Había heredado el alma de su madre y compartido su destino. Sinane y Eurídice rara vez se mencionan en el mismo contexto que Alejandro, Filipo u Olimpia. Sus nombres permanecen en los márgenes de la historia, como notas al pie de página en un imperio obsesionado con la conquista masculina. Sin embargo, sus vidas, llenas de valentía, estrategia y resistencia, se abrieron camino a través de la brutal política de su época. Eran más que mujeres nobles. Eran una dinastía de rebeldía. Sinane era hija de Filipo, entrenada no para casarse bien, sino para luchar bien. Había pisado el campo de batalla cuando la mayoría de las mujeres de la realeza firmaban contratos matrimoniales. Había sobrevivido a su esposo, había superado a sus enemigos y había entrenado a su hija para el poder en un mundo que no tenía cabida para las mujeres poderosas. En una época en la que incluso las reinas tenían poca influencia, Sinane lideró tropas en combate y no en ceremonias. Luchó para ganar. Su hija heredó ese fuego. Y cuando Sinane murió asesinada, Eurídice tomó la antorcha y la llevó al trono. Puede que gobernara durante poco tiempo, pero su impacto fue inolvidable. Frente a los soldados reunidos, Eurídice se presentó con el uniforme militar completo y se dirigió a ellos como comandante. No era un peón. No esperaba a que la eligieran. Ella misma se eligió a sí misma. Y eso es lo que las hacía peligrosas. Los hombres que las mataron no solo defendían el control político. Defendían un sistema, un mundo en el que las mujeres podían inspirar lealtad, pero no liderar, en el que los ejércitos podían tener herederos, pero no gobernar imperios. Sinane y Eurídice demostraron que las mujeres no necesitaban permiso para reclamar el poder. Solo necesitaban una oportunidad. Lo extraordinario es lo cerca que estuvieron de triunfar en otra línea temporal, una menos temerosa de su fuerza. Sinane podría haber liderado campañas junto a Alejandro. Eurídice podría haber estabilizado el trono, restaurando el orgullo macedonio tras el colapso del imperio de Alejandro.
En cambio, ambas fueron asesinadas no por fracasar, sino por ser demasiado eficaces. Su legado sobrevive en fragmentos. Los historiadores romanos las mencionan de pasada. Algunas monedas antiguas insinúan el breve reinado de Eurídice. Pero todo el peso de sus historias ha quedado enterrado bajo siglos de gloria centrada en los hombres. Aún así, el esposo. Una madre que se entrenó como un soldado y una hija que gobernó como un rey. Nacieron para conquistar. Y, a su manera feroz y trágica, dejaron su propia conquista. Sinaín y Eurídice fueron silenciadas, pero sus historias nunca desaparecieron del todo. Permanecen como un trueno lejano en las crónicas del imperio, como la sangre en una espada que la historia intentó limpiar durante siglos. Quedaron eclipsadas por sus parientes masculinos, por las brillantes campañas de Alejandro, por las reformas de Filipo, por la astucia mortal de Olimpia. Pero si se mira de cerca, se puede rastrear su presencia como huellas en tierra húmeda. Sinane, que condujo a los soldados a Iliria y regresó victoriosa. Eurídice, que se enfundó una armadura y desafió a los generales cara a cara. Ninguna de las dos gobernó durante mucho tiempo, ninguna murió en paz. Pero su valentía dejó un modelo de resistencia, de poder femenino, de lo que una mujer podía ser en un imperio diseñado para aplastarla. Su borrado forma parte de un patrón. Los historiadores antiguos, en su mayoría hombres, registraron los acontecimientos a través del prisma del poder y el prestigio. Mujeres como Sinaín no fueron celebradas. Se las temía, se las minimizaba o se las descartaba por ser ambiciosas más allá de su posición. Pero los fragmentos sobreviven en breves líneas, en muertes amargas, en la indignación de los ejércitos que presenciaron sus asesinatos y se rebelaron ante la injusticia. Y en esos fragmentos, algo notable. Fuerza de voluntad. Ninguna de las dos mujeres necesitaba una corona para reclamar autoridad. La encarnaban a través de la acción, el liderazgo y su mera presencia. Su poder no era heredado, sino forjado en campos de entrenamiento, cicatrices de batalla y desafío público. La mera existencia de Sinane desafiaba la idea de que solo los hombres podían moldear el mundo. Eurídice demostró que una mujer podía llevar las insignias reales y hablar a los guerreros sin temblar. Incluso hoy en día, sus nombres suscitan preguntas. ¿Qué podría haber cambiado? ¿Habrían vivido mucho tiempo? ¿Más tiempo? ¿Podría Macedonia haberse mantenido unida bajo el gobierno de Eurídice? ¿Podría Sin haber sido la líder militar que Macedonia necesitaba tras la muerte de Alejandro? Nunca lo sabremos. Pero la posibilidad en sí misma es un legado. Los estudiosos modernos están empezando a redescubrirlos, sacando sus historias del polvo de pergaminos olvidados, no como personajes secundarios, sino como protagonistas de sus propias narrativas brutales y brillantes. Sinane y Eurídice no sobrevivieron a su mundo, pero lo trastornaron. Y por eso, no resuenan como fantasmas del imperio, sino como recordatorios de cómo es el poder cuando se niega a suplicar permiso. Les robaron sus coronas, sus historias casi se borraron, pero su fuego sigue ardiendo. Incluso si la historia intentó enterrar las cenizas. Ponente A, antes de que existieran los cinturones, los maestros o las leyendas cinematográficas, las artes marciales comenzaron en el silencio entre la supervivencia y lo sagrado. En las primeras civilizaciones, el acto de luchar no era solo práctico, era ritual. Era la forma en que las comunidades entrenaban sus cuerpos, protegían sus fronteras y moldeaban sus espíritus. Las primeras artes marciales no surgieron del deporte. Surgieron de una necesidad natural. Mucho antes de la escritura, la gente ya luchaba, golpeaba y entrenaba con armas. Pero con el tiempo, la simple supervivencia se convirtió en algo más profundo. El combate se convirtió en una disciplina, un código, un camino hacia el dominio, no solo del cuerpo, sino del yo. Tomemos como ejemplo a los antiguos cazadores. Sus movimientos, estocadas, embestidas y evasiones se convirtieron en la base de la mente. Patrones marciales. Cada cacería era un ensayo para la guerra. Y cada guerra exigía un guerrero más fuerte, más inteligente y más sincronizado. Pero cuando se dejaron las armas, los movimientos permanecieron. Se practicaron una y otra vez hasta que se convirtieron en un ritual, una especie de lenguaje físico que podía transmitirse de generación en generación, por todo el mundo. Este patrón se repitió en el Valle del Indo. Los sellos tallados de hace más de 4000 años muestran figuras en posturas inquietantemente similares a las de las artes marciales modernas. En África, la lucha tribal constituía la base de las ceremonias de iniciación.
En Mesopotamia y Egipto, los soldados se entrenaban en formaciones organizadas, pero también perfeccionaban estilos de combate personales que incluían golpes cuerpo a cuerpo y llaves de lucha. Su físico era una especie de alfabetización. Luchar era hablar el lenguaje de los reyes. Y el combate siempre iba acompañado de simbolismo. Los movimientos imitaban a los animales, los espíritus o las fuerzas cósmicas. Un golpe no era solo un golpe, era la encarnación de un mito. Una secuencia de movimientos podía reflejar una batalla entre dioses o servir como una plegaria para pedir protección. La práctica marcial se convirtió en ceremonial, integrándose en festivales, funerales y ritos religiosos. Incluso en la muerte, los guerreros eran honrados por su forma. Las tumbas antiguas contienen armas cuidadosamente colocadas junto a los esqueletos. No como herramientas, sino como símbolos de identidad. La espada no era solo algo que se llevaba, era lo que uno era. Así que, en estos mundos antiguos, las artes marciales no eran actividades secundarias, sino ritos esenciales, una fusión del miedo, lo físico, lo mental y lo divino. No se trataba de luchar, sino de convertirse. En las brumosas colinas cubiertas de palmeras del sur de la India se encuentra el antiguo lugar de nacimiento de lo que muchos consideran el arte marcial más antiguo del mundo, el Kalaripayattu. Nacido en la región de Kerala, este sistema se remonta a más de 3000 años, y posiblemente más, y surgió de una civilización en la que el combate, la medicina y la práctica espiritual estaban profundamente entrelazados. La palabra Kalari se refiere a un campo de entrenamiento, y Paatu significa luchar o practicar. Pero el Kalaripayattu nunca se limitó a la lucha. Era una disciplina de transformación, un sistema en el que los guerreros se entrenaban no solo para derrotar a sus enemigos, sino para dominarse a sí mismos. Combinaba golpes, llaves y técnicas con armas con un profundo control de la respiración, meditación y estiramientos que preceden al yoga moderno. Según la tradición, el arte fue creado por el sabio Parasurama, un guerrero divino que se cree que recuperó la tierra de Kerala del mar. Creó el Kalaripayattu no solo como un sistema de combate, sino como un camino sagrado para equilibrar el poder con la sabiduría. Los estudiantes comenzaban a entrenarse a una edad temprana, aprendiendo control corporal, flexibilidad y agilidad. Antes incluso de tocar un arma. Los campos de entrenamiento, o kalaris, se consideraban espacios sagrados. Entrar en el kalari era un ritual. Los estudiantes se inclinaban ante la tierra, los dioses y su maestro. Las lecciones comenzaban con Mai Payattu, las secuencias de acondicionamiento corporal. Se trataba de rutinas fluidas, casi danzantes, destinadas a despertar todos los músculos, tendones y articulaciones. Los movimientos se inspiraban en la naturaleza. Los golpes de la serpiente, la gracia del pavor real, la ferocidad del león. Las armas llegaron más tarde. Palos de madera, espadas curvas, dagas, lanzas. Y el legendario Urumi, un látigo flexible con forma de espada tan peligroso que requería un dominio total del cuerpo para manejarlo con seguridad. Pero además del combate, los alumnos también aprendían medicina ayurvédica, cómo curar lo que tenían el poder de dañar. Y siempre estaba la filosofía. El Kalaripayattu enseñaba humildad, paciencia y respeto por la vida. La victoria sin control era un fracaso. El poder sin compasión era caos. Cuando llegaron los invasores extranjeros, primero los portugueses y luego los británicos, el Kalaripayattu fue suprimido, pero nunca murió. Pasó a la clandestinidad, se transmitió en susurros y pasos, oculto en la danza y disfrazado de curación. Hoy en día sigue sobreviviendo, no solo como arte marcial, sino como un vínculo vivo con una de las primeras visiones de la humanidad sobre lo que significa ser guerrero y sabio. Para la mayor parte del mundo, la expresión artes marciales evoca una sola palabra, Kung Fu. Pero en China, Kung Fu Speakera no significa solo luchar. Significa el dominio adquirido a través del esfuerzo, ya sea en caligrafía, cocina o combate. Y en ningún lugar se encarna mejor ese espíritu que en las antiguas tradiciones marciales arraigadas en los templos, las montañas y los campos de batalla de la antigua China. Los orígenes de las artes marciales chinas se remontan a más de 4000 años. Los antiguos textos militares de la dinastía Zhou describen ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, técnicas con armas y formaciones en el campo de batalla. Pero el verdadero corazón del Kung Fu surgió donde la filosofía se unió al movimiento. En el silencio de los monasterios. La historia más famosa sobre su origen comienza en el templo Shaolin, un santuario budista enclavado en las montañas Son.
Cuenta la leyenda que, en el siglo V después de Cristo, un monje llamado Bodhidharma que viajó desde la India introdujo prácticas meditativas que darían lugar al Kung Fu Shaolin. Se dio cuenta de que los monjes, debilitados por las largas horas de meditación sentados, necesitaban acondicionamiento físico para equilibrar el espíritu. Así que les enseñó formas, movimientos fluidos. Movimientos que imitaban a los animales, sincronizaban la respiración y agudizaban la conciencia. A lo largo de los siglos, estas formas se convirtieron en complejos sistemas marciales, cada uno con su propio ritmo, filosofía y propósito. El estilo del tigre para la fuerza. La grulla para la elegancia. La serpiente para la fluidez. Cada movimiento era una metáfora de un ataque con velocidad, defiéndete con vacío. Golpear en la quietud. Los monjes Shaolin no eran solo luchadores, eran atletas espirituales. Creían que para dominar el combate, primero había que conquistarse a uno mismo. No se trataba de fuerza bruta, sino de poder interno. La idea de la energía vital y era fundamental. Los movimientos no eran aleatorios. Eran vehículos para hacer circular el Yi, equilibrar el yin y el yang, alinear el cuerpo con el cosmos. El Kung Fu también se extendió más allá de Shaolin. Los monjes taoístas de las montañas Wudang desarrollaron sus propios estilos suaves y fluidos, como el Tai Chi, que enfatizaban la armonía, la respiración y la redirección de la fuerza. Estos estilos priorizaban el control de la energía sobre el impacto, demostrando que el poder marcial podía provenir de la flexibilidad, no del choque. A lo largo de las guerras dinásticas, las revoluciones culturales y la modernización, el Kung Fu perduró no solo como entrenamiento de combate, sino como una filosofía de vida. Enseñaba ética, moderación y disciplina. A luchar sin ira, a ganar sin arrogancia. Porque en China, el verdadero enemigo nunca era solo un oponente. Era el desequilibrio interior. En el polvo de las antiguas arenas griegas, bajo el sol abrasador de Olimpia, existía un arte marcial tan crudo y completo que hacía retroceder incluso a los hoplitas más experimentados. Se llamaba Pancration, una palabra que significa todos los poderes o fuerza total. Y no era solo un deporte. Era una guerra. Despojado de armas y puesto a los pies de los dioses, el Pancration entró por primera vez en los Juegos Olímpicos en el 648 a.C. y casi inmediatamente se convirtió en legendario. Mezcla de lucha libre y golpes, era el combate de contacto total en su forma más primitiva. Los competidores daban puñetazos, patadas, agarraban, estrangulaban y rompían huesos. Las dos únicas reglas eran no morder y no sacar los ojos. Todo lo demás era válido. Pero el Pancration no era caos, era disciplina. Los luchadores se entrenaban en estrategia y control, no en brutalidad salvaje. Estudiaban la mecánica del cuerpo humano. Dónde golpear, cómo pivotar, cuándo bloquear una articulación o aplastar la tráquea. Se entrenaban sin descanso en la palestra, donde el acondicionamiento gimnástico se combinaba con las tácticas de combate cuerpo a cuerpo. Los pancratistas eran admirados no solo por su fuerza, sino también por su técnica y su fortaleza mental. Y el arte no se limitaba a los juegos. Los soldados griegos practicaban el Pancration para el campo de batalla. Formaba parte del arsenal de los guerreros. Si se rompía la lanza, se astillaba el escudo y se caía la espada, se luchaba con Pancration cuerpo a cuerpo, a mano limpia y sin piedad. Alrededor de sus campeones surgieron leyendas. Una de ellas habla de Arición de Figalia, que murió durante un combate tras inmovilizar a su oponente con una llave final. Aunque sin vida, su oponente reconoció la derrota y Arición fue coronado vencedor a título póstumo. Se convirtió en la encarnación de lo que era el Pancracio. Compromiso absoluto, incluso hasta la muerte. Sin embargo, como muchos sistemas marciales antiguos, el Pancracio se desvaneció con el tiempo. Cuando Roma absorbió Grecia, los espectáculos de gladiadores lo superaron. Más tarde, con la caída del mundo pagano y el auge de nuevos órdenes culturales, su práctica desapareció casi por completo. Pero su legado perduró, vivió en la filosofía de utilizar todo el cuerpo como arma en el equilibrio entre la agresión y el control, y en las raíces que plantó en los deportes de combate modernos como las MMA. Hoy en día, tanto los historiadores como los artistas marciales consideran el Pancration como uno de los sistemas de lucha más completos del mundo antiguo. Porque para los griegos, la verdadera fuerza no era solo violencia. Se trataba de dominar cada parte de tu habilidad en el momento en que todo lo demás se había perdido.
Cuando pensamos en el antiguo Egipto, pensamos en pirámides, faraones y dioses con cabezas de animales. Pero bajo la máscara dorada de Tutankamón y la sombra de la Esfinge se escondía una civilización militarizada en la que las habilidades marciales no eran solo una herramienta para los soldados. Eran un camino hacia el honor y el estatus. Los primeros registros de las artes marciales en Egipto no aparecen en textos, sino en el arte. En las paredes de las tumbas de Beni Hasan, que datan de alrededor del 2000 a.C., hay más de 400 representaciones de técnicas de lucha, lanzamientos, llaves y posturas. Estas imágenes, sorprendentes por su detalle, muestran que los guerreros egipcios se entrenaban en el combate sin armas con una sofisticación sorprendente. La lucha libre no era un pasatiempo, era una pasión nacional. Los jóvenes nobles se entrenaban en muchas disciplinas marciales. Desde una edad temprana, el combate se consideraba tanto una excelencia física como una preparación espiritual. El soldado no era solo un luchador, era un protector del Ma'at, el equilibrio divino del mundo. Entrenar el cuerpo era prepararse para defender ese orden cósmico. Pero la tradición marcial de Egipto se extendía mucho más allá de la lucha libre. Los guerreros eran instruidos en la lucha con palos, conocida hoy en día en su forma moderna como tatib. Este arte elegante pero feroz consistía en movimientos rítmicos con un bastón largo, a menudo acompañados por tambores. Aunque con el paso de los siglos evolucionó hasta convertirse en una danza ceremonial, sus raíces eran profundamente marciales, ya que lo utilizaban guardias, soldados y guardaespaldas reales. El entrenamiento con armas incluía el tiro con arco, las lanzas, las dagas y las hachas de combate. Pero el combate cuerpo a cuerpo no era menos importante. Los guerreros egipcios tenían que ser versátiles. En la guerra con carros, por ejemplo, los soldados eran entrenados para disparar con precisión letal mientras corrían a toda velocidad. Una antigua forma de arte marcial móvil que exigía nervios de acero y una concentración inquebrantable. Incluso en los mitos, la destreza marcial era importante. Dioses como Horus, el primer protector con cabeza de halcón, eran guerreros, primero enzarzados en un combate eterno con el caos. Los faraones se inspiraban en estos luchadores divinos, presentando sus victorias como reflejos de la voluntad divina. La guerra era sagrada, y quienes luchaban en ella no eran solo hombres, sino instrumentos del orden. Aunque los sistemas marciales de Egipto nunca sobrevivieron en un linaje formal como el Kung Fu Shaolin o el Kalaripayattu, su espíritu permanece grabado en piedra, en el ritmo y en el ritual. Porque a lo largo del Nilo, luchar no era solo conquistar, era preservar el universo mismo. Mucho antes de que la palabra samurái resonara en pergaminos y canciones, la identidad marcial de Japón ya se estaba formando en los valles brumosos y las costas azotadas por las tormentas de sus islas. Los orígenes de las artes marciales japonesas no se encuentran en el karate moderno, los dojos o los combates con espadas y los duelos, sino en los antiguos rituales, las guerras entre clanes y la disciplina espiritual. En los primeros siglos, durante los periodos Yayoi y Kofun, los guerreros luchaban con armas de bronce, flechas con puntas de piedra y técnicas prácticas diseñadas para la supervivencia. Estas primeras formas carecían de estructura, pero hacían hincapié en la eficiencia, la cohesión del grupo y los movimientos instintivos. La lucha no era solo física, era profundamente tribal. La lealtad al clan y a la familia lo era todo. Luchar bien era proteger tu linaje. Pero cuando Japón entró en el periodo Heian, la cultura marcial comenzó a cristalizarse. El tiro con arco a caballo pasó a ser fundamental. El guerrero ideal no era solo un bruto con una espada, sino un jinete, un arquero y un erudito. Este periodo dio lugar al bushi, el primer prototipo del samurái, cuyo código combinaba la destreza en el campo de batalla con el honor personal. La base de muchas artes marciales japonesas se desarrolló a partir de esta clase guerrera en evolución. Uno de los primeros sistemas fue el Kyujutsu, el arte del arco. Los arqueros se entrenaban para disparar a caballo utilizando el yumi, un arco alto y asimétrico que requería una fuerza y un control extraordinarios. Con el tiempo, esto evolucionó hasta convertirse en el Kyudo, el camino del arco, que hacía hincapié no solo en la puntería, sino también en la concentración espiritual, la respiración y la atención plena. También comenzó a surgir el Kenjutsu, o técnica de la espada. Aunque las espadas aún no eran el arma dominante, las técnicas se probaban en el campo de batalla, eran directas y a menudo brutales. Lejos de las formas refinadas que asociamos con los duelos modernos con katana, las espadas eran herramientas, no símbolos. Sin embargo, en el seno de estas técnicas estaba surgiendo un código de conducta.
En la época del periodo Kamakura, este código evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Bushido, el camino del guerrero. El honor, la lealtad, la autodisciplina y la paz interior se volvieron tan importantes como la victoria. El entrenamiento marcial pasó a ser no solo una preparación para la guerra, sino un camino moral. El manejo de la espada, el tiro con arco y, más tarde, los sistemas de combate cuerpo a cuerpo como el Jujutsu se practicaban tanto como artes físicas como ejercicios espirituales. En los inicios de Japón, luchar significaba seguir un camino de equilibrio entre la vida y la muerte, la técnica y el corazón, el cuerpo y el alma. Y no solo se esperaba que el guerrero ganara, sino que muriera bien. Cuando hablamos de los orígenes de las artes marciales, con demasiada frecuencia se deja fuera de la conversación a África. Pero en este vasto y diverso continente, las culturas antiguas desarrollaron tradiciones marciales poderosas, sofisticadas y profundamente arraigadas. Sistemas moldeados por la supervivencia, la espiritualidad y la ceremonia. No se trataba solo de métodos de combate. Eran expresiones de identidad, herencia y deber sagrado. Una de las prácticas marciales africanas más perdurables es el dambe, el antiguo deporte de combate del pueblo Hausa en África Occidental, tradicionalmente practicado por carniceros y miembros de gremios de guerreros. El dam combina el boxeo con los nudillos desnudos con poderosas patadas loki. Los luchadores envuelven una mano, llamada la lanza, en tela o cuerda endurecida, mientras que la otra permanece abierta para la defensa. Los combates suelen tener lugar durante las fiestas de la cosecha y las reuniones públicas, convirtiendo el combate en una celebración. Pero no nos equivoquemos, se trata de un entrenamiento guerrero conservado a través del ritual. En Senegal prospera otra antigua tradición, el layam o lucha senegalesa. Más que un deporte, el layam es una forma de arte nacional, cuyas raíces se remontan a la época preislámica, cuando servía como rito de iniciación para los jóvenes. Los luchadores se ensarzan en poderosos forcejeos, acompañados de tambores, bailes y cánticos espirituales. Antes del combate, los luchadores suelen consultar a los marabouts, líderes espirituales que ofrecen amuletos y bendiciones. La fuerza por sí sola no garantiza la victoria. También hay que contar con el favor espiritual. Más al sur, en la cultura zulú, el legado marcial de la lucha con palos nuni cuenta una historia diferente. Practicada por los jóvenes zulúes como parte de la iniciación y el entrenamiento militar, este arte consiste en un palo para golpear y otro para bloquear, que se utilizan en intercambios rápidos como el rayo. Más allá de preparar a los jóvenes para futuros combates, la lucha con palos también fomenta el coraje, los reflejos y la mentalidad guerrera. Se dice que incluso el legendario Saka Zulu perfeccionó las técnicas de combate observando y modificando las estrategias tradicionales de lucha con palos para crear formaciones que transformaron la guerra en el sur de África. En Etiopía, las pinturas y manuscritos históricos representan a soldados que utilizan lanzas, escudos y espadas cortas en formaciones muy organizadas, a veces acompañadas de tradiciones de lucha libre que enfatizaban los lanzamientos y el control del cuerpo, habilidades necesarias tanto en la batalla como en los rituales. En las artes marciales africanas, la línea entre la lucha y el festival, la batalla y la creencia siempre fue muy delgada. El movimiento tenía significado. El combate era cultura. Y en todo el continente, el guerrero era más que un luchador. Era un protector, un intérprete y un recipiente viviente del espíritu de su pueblo. Mucho antes de que los barcos europeos tocaran las costas de América, los pueblos indígenas de los continentes ya habían desarrollado tradiciones marciales ricas y complejas. Estos sistemas no estaban organizados en escuelas ni escritos en manuales, pero eran reales, se practicaban y estaban profundamente arraigados en la cultura, las ceremonias y la supervivencia. Entre los aztecas, la cultura marcial era fundamental para la civilización. Desde una edad temprana, los niños eran enviados a Telpochcali, o casas de entrenamiento para jóvenes, donde aprendían el arte de la guerra, la disciplina y el manejo de las armas. El macuahuitl, una espada de madera con hojas de obsidiana incrustadas, era un símbolo de los guerreros de élite. Podía cortar la carne con una facilidad aterradora. Pero las artes marciales aztecas eran más que técnica. Estaban ligadas a la religión. La guerra era un deber sagrado, una forma de capturar prisioneros para el sacrificio ritual y un camino hacia el honor en la otra vida. Los guerreros aztecas se organizaban en órdenes de élite, como los guerreros Águila y Jaguar, cuyos nombres no eran solo títulos, sino identidades espirituales.
El combate era una forma de encarnar el espíritu del animal para transformarse en un arma viviente guiada por un propósito divino. Más al sur, el imperio inca tenía su propia y formidable cultura marcial. Aunque los incas son más conocidos por la ingeniería y la construcción de imperios, entrenaban a sus soldados de forma exhaustiva. Sus guerreros utilizaban hondas, lanzas, boleadoras y garrotes con precisión estratégica y se entrenaban en formaciones adecuadas para la guerra en las montañas. A los jóvenes guerreros se les enseñaba fuerza, resistencia y lealtad al Estado. La guerra no era solo política, era ritualizada, una prueba del equilibrio cósmico. En las regiones de América del Norte, muchas tribus indígenas practicaban ritos guerreros estrechamente vinculados a la vida espiritual. Los Lakota, Apaches y Comanches, por ejemplo, tenían profundas tradiciones guerreras que incluían el sigilo, las tácticas de emboscada, la equitación y el combate cuerpo a cuerpo. Las habilidades de combate se perfeccionaban mediante la caza, el reconocimiento y los conflictos entre tribus. Pero lo que importaba tanto como la valentía era la humildad. El guerrero ideal era disciplinado, honorable y comprometido con el bienestar de la tribu. El entrenamiento para el combate se expresaba a menudo a través de juegos y danzas, formas ritualizadas de preparación que desarrollaban la fuerza, los reflejos y la unidad. La danza de la guerra no era solo teatro. Era una invocación conmovedora, que mezclaba el espíritu con el golpe, el ritmo con la preparación. En toda América, las artes marciales no eran técnicas aisladas. Eran extensiones de cosmovisiones. Luchar era servir no solo a la tribu, sino también a la tierra, a los antepasados y al equilibrio de todas las cosas. Lo que comenzó como supervivencia, como cazar, como defenderse, como matar, se convirtió en algo mucho más profundo. En todo el mundo antiguo, las artes marciales evolucionaron hasta convertirse en disciplinas espirituales, herramientas para moldear no solo a los guerreros, sino a culturas enteras. Desde la India hasta China, desde África hasta América, cada civilización desarrolló su propio sistema de combate. Pero lo que las une no son solo los golpes, las llaves o las armas. Es como esos movimientos se convirtieron en rituales. Los campos de entrenamiento se convirtieron en espacios sagrados. Los guerreros se convirtieron en símbolos del orden cósmico. El combate en sí mismo se convirtió en un camino no hacia la destrucción, sino hacia el dominio de uno mismo. Estas primeras artes marciales no enseñaban la violencia por sí misma. Enseñaban control, humildad y equilibrio. En el Kalaripayattu, el luchador es también un sanador. En el Kung Fu, la batalla es tanto interna como externa. En el Pancration, la prueba es tanto la resistencia mental como la fuerza física y la habilidad. Incluso en las danzas tribales de África y los juegos de guerra de América, la lección es la misma. La verdadera fuerza no reside en el dominio, sino en la disciplina. Con el tiempo, muchas de estas tradiciones fueron suprimidas, dispersadas o transformadas por la conquista, la colonización y la modernización. Los británicos prohibieron el Kalaripayattu. Las artes marciales chinas pasaron a la clandestinidad durante los trastornos políticos. Los sistemas africanos se enmascararon en rituales para sobrevivir. Los conocimientos de combate de los nativos americanos fueron apartados por la fuerza. Y, sin embargo, nada de eso desapareció realmente. Algunos fragmentos sobrevivieron en las danzas folclóricas, la narración oral y los rituales comunitarios. Otros resurgieron en las artes marciales modernas, renaciendo en el karate, el judo, la capoeira, las MMA y otras disciplinas. Las raíces son antiguas, aunque las formas sean nuevas. Hoy en día, cuando alguien se sube a un tatami, se inclina ante un maestro o aprende una nueva técnica, no solo está aprendiendo a luchar. Está participando en un linaje que se remonta a miles de años atrás, donde el movimiento es memoria y cada movimiento es un susurro del pasado. Los antiguos maestros pueden haber desaparecido, sus batallas pueden haber terminado hace mucho tiempo, pero sus filosofías perduran. Enseñaron que las artes marciales no consisten en derrotar a los demás. Se trata de derrotarse a uno mismo, una y otra vez, hasta que el ego, el miedo y la ira desaparezcan. Lo que queda es la quietud, la precisión, el propósito. Porque, al final, todas las artes marciales, sin importar su origen, cuentan la misma historia. El viaje de un ser humano que aprende a ser fuerte, no solo con los puños, sino con el espíritu.